Buenas tardes, estoy en Barcelona, soy la Natalia Sarrats y nosotras, junto con Susana Arroyo, que os va a hacer otros temas, nosotras trabajamos en Hemisferi, somos una consulta privada donde abordamos todo lo que tiene que ver con las altas capacidades. Es decir, detectamos, identificamos, acompañamos, valoramos, hacemos acompañamientos emocionales, terapia, ayudamos, hacemos acompañamiento y terapia también a nivel familiar, somos todas terapeutas familiares a nivel sistémico y de pareja, y también hacemos asesoramientos, moderación, modulamos, regulamos todo lo que es la relación familia-escuela o incluso asesoramos al equipo de maestros. Yo también soy maestra, aparte de psicóloga. Y aunque actualmente no estoy ejerciendo, lo he hecho durante muchos años, por lo tanto me es fácil colocarme también en el rol de docente a la hora de entender con qué se encuentra un o una docente cuando se encuentra con 25 o el número que sea de ratio, de 25 perfiles diferentes que requieren atención, algunos más, algunas menos, pero y todos los objetivos a asimilar, ¿no? Y unos contenidos dar respuesta educativa a todos los perfiles que tienes delante, asegurarte de que todos los niños y las niñas tienen un bienestar emocional, se relacionan bien, obviamente nadie está sufriendo acoso, todo esto y toda esta barbaridad de objetivos que recaen sobre los docentes y las docentes. He estado en ese rol, por eso yo creo que me es más fácil comprender, empatizar a veces con la persona que me encuentro delante cuando identificamos cualquier alumno o alumna con alta capacidad, que muchas veces llega como un trabajo extra inesperado, por lo que ya os deben haber ido contando mis compañeros y compañeras, que tiene que ver con este prejuicio que tenemos que romper sobre la alta capacidad, ¿no? Que seguramente en nuestras mentes pensamos que es este alumnado que no necesita ayuda, ¿no? Que enseguida se pone, que más bien tenemos la fantasía de que se mueven más, de manera más autónoma que los demás, ¿no? Y luego resulta que alguien nos llega y nos dice que requieren tal vez una atención especial, individualizada, específica, etcétera. Pero hoy vamos a hablar, ahora os voy a empezar con la presentación, de una de las realidades más complejas aún. Nos ha tocado hablar de los perfiles más complejos dentro del mundo de la alta capacidad, que es la doble excepcionalidad. Decimos doble, pero hasta ahora empezamos, los especialistas del mundo empezaron también a hablar de la triple excepcionalidad, pero normalmente se llama doble, porque es una realidad en un solo perfil como opuesta, ¿no? No sé si tenéis un poco de información de lo que significa una doble excepcionalidad o realmente estáis tocando un terreno muy nuevo para vosotros y vosotras. Pero realmente el gran tema con la doble excepcionalidad es que como casi nunca se puede detectar, la mayoría de las veces la gente tampoco lo estudia, tampoco se forma en el tema porque les parece que, total, como no voy a ver ninguno o ninguna o me va a costar o ni sé que existen, entramos como en un sector, en una población, la verdad, muy poco apreciada o difícilmente entendida. ¿Sí? En toda la presentación que yo haga este rato, si vosotros o vosotras queréis interrumpir, preguntar, comentar, explicar, yo estaré encantada que lo hagáis. De hecho, prefiero que lo hagáis en el momento que yo esté hablando de algo que, por lo que sea, os despierte la curiosidad, os recuerda alguna historia personal, laboral, profesional, lo que sea, que no como en otros formatos que lo que se hace es esperar al final para hacer preguntas, pero realmente a veces hay una pregunta de algo que hemos hablado hace una hora atrás y que entonces no tengáis ningún problema en pedirme comentar, no hace falta que sea una pregunta, una duda, un comentario, una reflexión, lo que os parezca bien. ¿Sí? Con vuestro permiso voy a empezar a compartir. Va a tardar un poquito. ¿Lo estáis viendo? Es que, Sí, perfecto. gracias. Sí, sí. Bueno,
por fin os oigo alguna voz. Parecía que estáis os estáis portando tan bien que no escucho a nadie. Vale, un segundo, que voy a hacer un formato que sea, que podáis preguntar y a la vez. Es este. Vale. ¿Lo veis solo o veis todo? Que yo quisiera que vierais, ya lo tenía preparado, pero no. Sí, se ve, pero ayer le comentaba lo mismo, se ve como tu página, digamos, con Sí, el costado. entiendo lo que me dices. Es que hemos ensayado, os lo prometo, para que lo vierais completamente, se veía perfectamente y ahora lo he puesto y no. Y O sea, como no la se ve como información... presentación, eso es lo que Sí, pasa. sí, entiendo. Un segundito, lo tengo que sacar. Bueno, si no pongo las gafas es imposible. Vista de una página. Vista completa. Mira, lo hemos ensayado con Alberto, que es el que hace el sonido y el sonido, la parte técnica, y salía perfectamente. Y ahora, tamaño real, ajustar el ancho, no nos está saliendo. Y no sé por qué. Porque hace un minuto sí. Sinceramente, me sabe mal porque se ve mucho mejor. Un segundito de nada, ¿eh? Ay, no. Al final, verás. Un segundo y lo voy a volver a intentar. Ay, perdonad, ¿eh? Es que se me ha quedado como bloqueado. No sé qué está saliendo. Un momentito, ¿eh? Pues mira, no sé qué deciros porque estaba funcionando, lo habíamos preparado, que era pantalla completa y no lo veo. Vale. ¿Ahora lo veis? ¿Alguien me dice algo? No, no, no se ve. Mira, he estado probando, Natalia, es Sí. modo lectura desde el PDF abajo. Sí, es que ahora no se ve nada, o sea, no te podemos Sí, ahora, indicar. ahora lo he sacado porque no veía, no os veía. Ah, claro, es que quizás no nos ves en modo lectura. Tú verás pantalla completa, compartirás eso, Sí. pero, Bueno, vamos a hacerlo. pero no Ay, nos por favor, verás. cada vez es peor. No estaba todo preparado, me da una rabia esto. Sí, Pero antes bueno, se veía estupendamente. pues me parecía que no. Sí, yo antes te había dicho que se veía, pero ahora ya no. No, es que no se escuchaba nada. Bueno, no os preocupéis, lo vuelvo a poner y lo veremos. Y ya está. Lo pondré como lo teníamos. Vale. Compartir. Sí, sí que se ve. Ay, por Ahora favor. sí. Vale, Sí, vale, empezamos así. ¿Sí? Ok. Vale. Bueno, os explico. El concepto de doble excepcionalidad lo podéis encontrar si buscáis información por vuestra cuenta, por las redes. Con la 2E es la forma de buscarlo, doble excepcionalidad. También se habla de doble etiqueta. Si lo buscáis en inglés, también hablan mucho de la GD con Gifted with Disability. Pero 2E es lo que más, obviamente, hablo en español o incluso a quien le interese en catalán. Es como la etiqueta, ¿no? La que podéis encontrar por sobre este tema. Hay poca literatura de este tema, a pesar de que tiene mucha profundidad y mucha información para dar, pero yo no sé si es una falta de interés y a la vez una falta de comprensión que hace que sea un tema poco buscado, está estudiado, pero poco extendido.
poco comprendido. Pero bueno, yo os invito a que vosotras y vosotros investiguéis, busquéis y preguntéis, porque hay muchas personas que tienen esta doble, vamos a decir así, doble condición, doble etiqueta. El concepto de doble etiqueta tiene como mucha polémica porque ya en general no se habla mucho de no poner etiquetas o de que las etiquetas te condicionan y estamos mucho en esta polémica, ¿no? Imaginaros si hablamos de doble etiqueta, si ya llevar una suele ser polémico, suele no ser aceptado por todos, suele tener sus, digamos, debates de si vale si las personas, si dar un diagnóstico o una identificación te, te da información sobre esa persona o te la condiciona, la encasilla y te la pone en una definición, en una categoría que hace que a lo mejor no se abra una mirada diferente hacia aquella persona. Y digo personas porque en la doble excepcionalidad muchas veces nos damos cuenta que es a partir de un diagnóstico de adultos que nos vamos consiguiendo identificar a niños y a niñas. Hay muchos adultos que vienen a la consulta y empezamos a investigar, a explorar, a hacer terapia incluso y vamos descubriendo que no tienen o una alta capacidad o lo vamos a llamar así, una dificultad, aunque también nos encontraremos a quien le gusta llamar un reto, un desafío, una oportunidad. En todo caso, y es a partir de llevar un trabajo emocional sobre las personas que viven esta doble etiqueta, digamos, o esta doble excepcionalidad, que hemos como preparado el ojo para empezar a mirar a niños y niñas. ¿Sí? En todo caso, el adulto que viene a nuestra consulta teniendo un perfil de doble excepcionalidad es un adulto que ha sufrido y que sufre muchísimo. Yo os diría que en el caso de las mujeres, por ejemplo, en general que ya hay como una carga, vamos a decir, mental un poco inherente en la mayoría de nosotras, la doble excepcionalidad acaba resultando ser una mujer que vive con muchísimo estrés añadido, con una sensación, por ejemplo, si es un perfil que es madre y trabajadora, ¿no? Con una sensación constante, muy, muy, muy marcada de no poder llegar a todo, de ser una mala madre, de ser una mala trabajadora, que ya de por sí muchísimas mujeres ya adoptan estos roles sin una doble excepcionalidad. Imaginaros con una doble excepcionalidad porque hay mucho caos en una agenda, porque hay muchísima información que hay que encajar, si quieres encajar varios entornos como el laboral, el familiar, el maternal, ¿sí? Entonces yo tengo en la consulta muchísimas mujeres que investigando y hablando de mucha crisis y estrés, acabamos averiguando poco a poco, dando pasos que son una doble excepcionalidad. Mirad, la definición de doble excepcionalidad es de las más difícil. Ya la definición, ¿no? Bueno, también nos pasa con la alta capacidad, ¿no? Pero ya la definición de doble excepcionalidad nos lleva por caminos complicadísimos, ¿sí? Cuando nosotras hablamos de la definición de doble excepcionalidad, nos referimos siempre a aquellos niños y niñas, pero también nos deberíamos referir a adultos, que presentan alta capacidad junto con otro diagnóstico asociado. Digo diagnóstico asociado porque casi siempre se repiten los mismos diagnósticos que van acompañando este cuadro de doble excepcionalidad. Seguramente con el tiempo descubrimos que hay más o que estos 3 diagnósticos o 4 se pueden ampliar a otros. Sí, pero en general los que vemos más comúnmente son los que vamos a hablar hoy aquí. También se les llama los superdotados, obviamente deberíamos decir también superdotadas, los superdotadas con discapacidades o el alumnado con doble etiqueta, como os contaba al inicio. Claro, cuando tú dices a alguien, este niño, esta niña, esta persona es superdotada con discapacidad, yo no sé qué viene en la mente de la mayoría de las personas. Yo creo que la mayoría de las personas piensan que es alguien, perdón, con alta capacidad, con una superdotación, y creo que piensan que la discapacidad tal vez es física, orgánica, ¿sí? No piensan que puede ser también relacionada con aprendizajes o a nivel en plano mental, racional, ¿sí? También hablamos, o sea, cuando definimos la doble excepcionalidad, la definimos como la combinación simultánea de 2 fenómenos que, en general, se caracterizan por ser contrapuestos o incompatibles y, por tanto, se dificulta muchísimo dar una respuesta educativa apropiada. Claro, estamos hablando de 2 temas que nos parecen que no pueden ir de la mano, que es
alta capacidad y discapacidad, o alta capacidad y trastorno, por ejemplo, de aprendizaje, cuando justamente estamos definiendo la alta capacidad a través de, entre otras características que decimos, pues son alumnado con más facilidad para el aprendizaje, con unas facilidades para aprender, absorber información, procesarla, y de repente yo voy y digo, bueno, pues es un alumno o alumna que tiene eso y además tiene a lo mejor un trastorno de aprendizaje que hace que le dificulte esta velocidad de procesamiento, que le cueste aprender, si en el caso de una dislexia, pues que le cueste adquirir la lectoescritura, perdón, que lo he dicho que para la escritura, y esto lo dificulta, ¿sí? Entonces, claro, esto hace que se genere una realidad muy compleja donde hay muchas dificultades para los especialistas, para los profesionales o incluso para la familia o para el propio o la propia que lo está sufriendo por comprender qué pasa en mi cabeza si resulta que yo aprendo rápido, pero luego resulta que tengo un bloqueo cuando aprendo o tengo una dificultad para aprender de manera rápida con los estándares que entendemos. ¿Sí? Además, si le añadimos pues todo lo que son los mitos y estereotipos asociados ya de por sí a la alta capacidad, que entiendo que ya habéis estado dando estos días anteriores, ¿no? Otra definición de la doble excepcionalidad son estos alumnos que cuentan con características de los alumnos con alta capacidad, es decir, el potencial, el gran rendimiento en algunos casos, y además tienen las características de los alumnos con discapacidades que luchan con muchos aspectos de aprendizaje. Fijaros que aunque la definición es del 97 o sea, es antigua, no se empieza a citar, quiero decir, a volver a citar hasta... Fijaros que son estudios que ya vienen hechos desde hace muchísimos años, pero que quedaron como enterrados, ¿no? O quizás es porque aún estamos en la era de intentar explicar lo que es la alta capacidad y resulta que ahora añadimos, digamos, vamos para bingo y añadimos más dificultad a lo que es la definición de la alta capacidad, que ya de por sí es muy compleja. Ya lo sabéis, ¿no? Porque hay mucha intención de centrarse en la parte cognitiva, luego está toda la parte emocional, la creativa y en fin, y todos los estereotipos que hay. Otra definición que es más contemporánea, más moderna, se refiere a las personas que presentan evidencias de alta capacidad con cualquier dominio valorado, ¿no? Como Pfeiffer habla de dominios valorados en vez de características de alta capacidad, y dificultades en el aprendizaje que incluyen desafíos en áreas justamente como la escritura, la lectura, o incluso entender las claves sociales. ¿Sí? Claro, una de las áreas que más observamos para deducir en el contexto educativo o también en el familiar que aquel niño o aquella niña pueda tener alta capacidad es muchas veces, si es en edad de primaria, digamos, de infantil, es la escritura y la lectura. Si estas vienen ya salpicadas, teñidas, enmascaradas con las dificultades, porque hay una doble excepcionalidad, entramos en una especie de contradicción constante. ¿Sí? Yo pongo esta ilustración de Rebecca Outremer, que es esta ilustradora francesa, no sé si la conocéis. Bueno, a mí me parece una gran talentosa de todo lo que son las emociones humanas, cómo las consigue ilustrar. Me parece que tiene una ilustración para cada tema que yo explico. Para que le interese, Rebecca Tromer tiene alta capacidad, tiene un talento creativo enorme y era una estudiante que odiaba la escuela e incitaba siempre que la castigaran para poder irse a la biblioteca y dibujar. Sí, o sea que nos va perfecto. Y a mí esta ilustración de Rebecca Tromer me gusta porque como que esta niña, es que de hecho es una princesa, así como ella las ve, tiene como agujeros en la cabeza, ¿no? Que parece que por allí se van las ideas. Y me gustó porque una niña con la que yo trabajo, que tiene doble excepcionalidad, me dice esto a veces. Tengo la sensación que las ideas se me escapan. Tengo la sensación de que las ideas se me van por los agujeros, ¿sí? Que se me escapan como estas hojas. Bueno, la doble excepcionalidad hace referencia sobre todo a veces a la presencia de dos o incluso a veces más necesidades educativas diferentes y a menudo que son muy difíciles de llevar para la propia persona o para su familia. Porque las familias muchas veces quedan como muy
les cuesta mucho comprender lo que le pasa a su hijo o a su hija, ¿sí? Se quedan como con la sensación de que su hijo o su hija que no está usando y claramente piensan que es por pura vaguería, porque es perezoso, perezosa, porque no le da la gana, porque prefiere jugar que trabajar, que estudiar. Y claro, estas familias casi nunca, por no decir nunca, se les pasa por la cabeza que no hay un deseo de desafiar a los adultos o de no trabajar o de apatía. Muchas veces es que hay una verdadera dificultad en que la información que está en la cabeza, que a veces puede llegar a ser muy potente, muy compleja y muy profunda, mm, típica de la alta capacidad, le es muy difícil expresarla, sacarla, a convertirla en un ejercicio, ¿sí? Hacerla de alguna manera rentable. No sé si es la palabra. Estas definiciones que os explicaba ahora nos ayudan a visibilizar la segunda, la doble excepcionalidad, perdonad, que hay alguien que quiere entrar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces las dificultades no se atienden de estos niños o niñas, ¿no? Como hay falta de estrategias de intervención adaptadas a este perfil, impide en la mayoría de los casos que de aquel estudiante o de aquella estudiante podamos realmente extraer todo su potencial. El autoconcepto de los estudiantes de la doble excepcionalidad es similar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, es decir, un autoconcepto bajo, autoestima tocada, sensación de frustración constante, ¿sí? Y como veis, estas definiciones ya empiezan a ser más actuales, pero porque en estos últimos años, muy pocos, se ha empezado a estudiar la doble excepcionalidad de una manera más profunda. Os pongo aquí un ejemplo, tarea para el alumno, que no es una tarea real, es una forma de hablar, obviamente, nadie tiene deberes, pero ¿puede una persona con alta capacidad ser superdotada, o sea, tener alta capacidad si presenta dificultades de aprendizaje? ¿O es posible que una persona que tiene dificultades para leer y escribir podamos llamarle superdotada, superdotado? ¿Qué os parece? ¿Hay alguien que tenga ganas de contestar, reflexionar, opinar? A ver, sí, claro que es compatible. ¿Cómo lo ves? Como si alguien te dice, pero si justamente la alta capacidad es alguien que muchas veces se da el caso de que son alumnos o alumnas que aprenden a leer y a escribir prácticamente solos, muy rápidos, muy rápidamente. ¿Cómo lo Ya, explicarías entonces eso? porque es que es una condición que no es uniforme, no es homogénea, no todo el mundo tiene las mismas habilidades. Ujú. Yo no lo veo incompatible, o sea, de hecho conozco a una persona que es disléxica y tiene altas capacidades y su hijo le ha salido igual. ¿Qué le vamos a Ajá. hacer? O sea, una vez lo ha sabido, pues bueno, pues es ir facilitando todas las adaptaciones que se puedan por el tipo de dislexia que tienen y hacerlo compatible con, por ejemplo, la madre no lo sé porque yo ya la conocí de mayor, es economista y al niño se le dan fatal los números, ¿vale? O sea, es que esto va Sí, como sí. va, tienen lo mismo, pero son muy dispares. Sí, pero fíjate que tú has conocido un caso a nivel personal y esto seguramente te ha hecho cambiar las posibles opiniones previas que tuvieras sobre este tema. Si te soy sincera, sí, porque a mí de entrada la dislexia, yo por ejemplo estudié psicología en la UOC y cuando vi que había tantas adaptaciones para hacer los exámenes para las personas con dislexia y tal, de entrada pensé, madre mía, qué follón, qué complicado tiene que ser para esta gente hacer una carrera, ¿vale? Sí. Y luego conocí a esta chica ya profesional y tal, y dices, no, no, o sea, no hay límite, los límites te los pones tú, pero si te facilitan la vida, evidentemente es de agradecer, ¿no? A lo mejor esta chica, si no hubiese tenido facilidades, sus padres son profesores los dos, pues oye, a lo mejor nunca le habrían identificado como altas capacidades por culpa de la dislexia. Bueno, esto es un tema que ahora lo veremos, que es que pasa muy a menudo. Mm, Uno de los dos bloquea la detección segunda y casi siempre es la dificultad la que llama más la atención que no la alta capacidad en los casos de doble excepcionalidad. Nos damos cuenta que muchas veces, si, como te pasa a ti, si no conoces a nivel personal alguien de tu familia, conocido, un ahijado, una amiga, un amigo maestro, son temas que entonces la gente no los conoce. Si los conoce a nivel personal, familiar,
resulta que de repente se abre la mirada a contemplar las posibilidades. Pero si no es así muchas veces, o de repente si eres docente, has tenido un alumno o una alumna que te ha llamado especialmente la atención porque tenía estas características, pero tiene que ser un caso realmente muy destacado por alguna razón. Si no, son casos que la mayoría de las personas estas preguntas les parece que les estoy preguntando algo completamente imposible. ¿Cómo va a ser superdotado alguien que tiene dificultades de aprendizaje si yo busco la definición de superdotación y entre las características principales me sale facilidades para el aprendizaje, para la absorción de la información, para retener información, para clasificarla, para elaborarla, y a la vez yo te digo no, pero tiene dificultades de aprendizaje? Entonces, son casos complejos de, sobre todo, de identificar y complejos de comprender muchas veces. En el caso de que tú comentabas de tu amiga, como ella lo es y su hijo o su hija, no sé qué has dicho, también, claro, se le será muy fácil ayudar a su hijo o a su hija porque ella lo ha vivido en persona. En este caso, pues se da esta casualidad o esta una especie de réplica ¿no? Y entonces a ella les será muy fácil, pero en otros casos nos hemos encontrado que las primeras personas que no entienden a aquel niño o niña es la propia familia, que les da la sensación que su hijo o su hija lo que pasa es que no quiere estudiar o trabajar o esforzarse y entonces queda la relación, imaginaros, ¿no? Se tensa un montón, los padres y las madres ya no saben qué hacer y se ponen como cada vez más confrontativos y rígidos como para con la intención de que aquel niño o niña pues se ponga las pilas, y eso muchas veces nos lleva a situaciones familiares muy complejas también, por esa falta de comprensión o de falta de información, ¿no? Nos encontramos así, ¿no? Que cada persona tendría un cerebro diferente, con su naturaleza, bueno, su forma de entenderlo, todo. Para mí es como si fuera un brazo, un árbol como este, ¿no? Que parece que crece en horizontal en vez de crecer en vertical como esperaríamos todos y todas, ¿no? Parece que es un árbol como que crece de lado, ¿no? Que crece, pero ahí un poco torcido, que dices, bueno, este árbol, ¿qué le pasa, no? No hace lo que lo estoy esperando creciendo hacia arriba. Esta ilustración que también es de Rebecca de Tromer. Los diagnósticos asociados a las altas capacidades de forma más común son la dislexia y otros trastornos de aprendizaje, que no necesariamente tienen que ser dislexia, aunque dislexia es la más común, TDA o TDAH, o sea, trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, según el caso, TEA, trastorno del espectro autista, y bueno, últimamente estamos añadiendo esa doble excepcionalidad o triple, que muchas veces pues también se pueden añadir déficits visuales, auditivos o motores. Es muy curioso porque mirad, el último caso que yo tuve en la consulta de déficit visual era un caso de doble excepcionalidad por estas razones. A la escuela le costó mucho entender que era un caso de doble excepcionalidad y que había alta capacidad, porque tenían el prejuicio que las personas con déficit visual, este alumno veía un 10 o un 20%, poquísimo, se les agudiza el oído, que no es bien así, es más bien encontrar un mecanismo que te funcione más que agudizar el auditivo, de manera que ellos y ellas pensaban que este niño tenía una memoria fuera de lo común, pero como que las personas con dificultad visual la suelen tener todas, no les pareció nada destacable. Y era un niño que no sabéis cómo estudiaba, es decir, se avanzaba a los contenidos del curso siguiente, sacaba unas notas extraordinarias, en fin, estaba siempre súper atento a clase, estaba siempre informadísimo, muy avanzado. Cuando prácticamente en sexto les decimos que hay una doble excepcionalidad después de que la familia me lo trajo en consulta, lo evaluamos y tenía una alta capacidad, ellos pensaron que no era una alta capacidad, sino que era, pues que era un niño que había agudizado mucho la escucha, digamos, y que por eso pues tenía tanta memoria. Digo porque los casos de doble excepcionalidad, es decir, una persona con un déficit visual, auditivo, motor, sabemos que puede tener perfectamente una alta capacidad, que no es incompatible, que pueden convivir juntas. Pero fijaros que esto también es un prejuicio incluso en la comunidad educativa, ¿no? Bueno, como os decía, estos son los diagnósticos asociados más comunes, ¿sí? Actualmente. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito una doble pincelada de... uy, perdón.
de lo que son... Ay, no me digas otra vez, que se me ha quedado aquí, de la doble excepcionalidad. Perdonad un segundo, que por alguna razón se me ha vuelto a sacar esto. No sé si es que... Ahora, yo creo que es eso. Vale. Bueno, a menudo nos damos 5 pinceladas, 5 ideas sobre la doble excepcionalidad que son importantes. Es frecuente, es poco frecuente identificar las dos condiciones, los dos cuadros, los dos ejes, el trastorno, digamos, para decirlo así, y la alta capacidad. Casi siempre se identifica la otra. Es decir, a menudo, realmente la doble excepcionalidad nos aporta una situación muy paradójica, porque como os digo, una alta competencia cognitiva tapa muchas veces los recursos que se generan, como le pasaba a este niño, ¿no?, con déficit visual. Los recursos que se generan en la competencia cognitiva suelen tapar, enmascarar, cubrir las posibles, durante un tiempo al menos, el trastorno o la dificultad, o si no os gusta la palabra trastorno y dificultad, pues sería la oportunidad o el desafío, o al revés, la dificultad, el desafío, la oportunidad, el trastorno, muchas veces enmascara la alta capacidad y se cree que ese niño, a pesar de la dificultad, tira pues por otros recursos, no porque tenga alta capacidad. ¿Sí? Como comentabas tú antes, claro, quizás esta amiga tuya a lo mejor tenía muchas dificultades a nivel cálculo, números y escritura, y aún así se ha podido detectar en ella una alta capacidad. Es complejo, sobre todo por todo lo que son las pruebas numéricas o de resolución a nivel numérico, simbólico o así, o incluso lingüístico, ¿no? Pero aún así, pues hay que encontrar la forma de identificarlo a pesar de eso, ¿no? A nivel escolar nos encontramos que tratar ambas etiquetas por separado dificulta aún más la intervención, que ya era de por sí difícil, o ya nos cuesta que la alta capacidad tenga una respuesta educativa a la altura. Imaginaros si le añadimos un tema de doble excepcionalidad además, ¿no? Pues entonces, claro, nos encontramos que los protocolos muchas veces no admiten que haya entre una alta capacidad y otros diagnósticos. O muchas veces estas intervenciones se entienden por separado, pero juntas no. ¿Sí? Y entonces, la verdad, los centros no tienen protocolos definitivamente no actualizados de cómo atender a este alumnado. Y lo que acaba pasando en la mayoría de los casos es que directamente no se atiende. ¿Sí? Se calcula que hay un 14% de alumnos que presentan una doble excepcionalidad en una escuela, por ejemplo, de doble línea. De doble línea quiere decir que hay 2 clases por curso, ¿no? Tercero A, tercero B, cuarto A, cuarto B. Por tanto, la estadística es nos asusta bastante porque entonces significa que hay un 80% de alumnado sin detectar de manera completa. Digo de manera completa porque a veces se ha detectado la dislexia y no se ha detectado la alta. Algunas veces, mucho menos frecuentemente, se ha detectado la alta y no la dificultad, o el TDAH o alguna otra condición. Entonces, bueno, de nuevo, Rebeca de Tremer, me encanta que en esta ilustración, creo que, ¿no?, estas siamesas creo que hablan que ilustra lo que puede ser una doble excepcionalidad, ¿no? Una doble cara en un mismo cuerpo, una doble acción, una doble función, ¿no? Rasgos comunes a pesar de el trastorno que padezcan en niños y niñas, pero bueno, lo podremos ampliar cada vez más al adulto, con doble excepcionalidad. Nos encontramos casi siempre un rendimiento académico irregular o bajo. Irregular porque el profesorado te cuenta que hoy he tenido un buen día y lo ha hecho muy bien, me ha hecho los trabajos divinamente, pero el día siguiente parecía que no estuviera nada conectado, nada conectada y que no se enterara de nada de lo que estábamos haciendo. Y ahora os he dicho un día sí, un día no, pero a veces hay profesorado que me cuenta que el rendimiento o la performance de este alumno o esta alumna con posible doble excepcionalidad es tan irregular, es tan inestable, que a veces me dice, a primera hora de la mañana todo bien, a la tarde ya no había forma de que captara mi atención, comprendiera las tareas, hiciera las actividades. Por tanto, nos encontramos un rendimiento muy académico, muy irregular, que muchas veces dificulta aún más
cuando vas a hablar en la escuela, ¿no? O hablas con las familias de qué está pasando, porque te dicen muchas veces, bueno, depende del día, y te dicen frases como, si tiene un buen día, todo bien, si tiene un mal día, todo mal. Claro, parece al final que le recaemos toda la responsabilidad en el estado anímico de aquel niño o niña, ¿no? Cuando a lo mejor lo que está pasando es que realmente le está costando mucho tener un rendimiento lineal, ordenado, continuo, estable, sí, congruente. Entonces, claro, ciertas actividades de campo, que cuando nosotros hablamos de campo nos referimos fuera del aula y efectivos, pero lo que son muy poco efectivos, este alumnado en tareas escolares, estándares, deberes, trabajos, proyectos, ni hablemos cuando tienen que moverse en equipo. Mostrar este alumnado puede mostrar dificultades en aprendizajes básicos como leer y escribir, y después elaborar argumentaciones y explicaciones de carácter superior a la media, típico, por otra parte, de la alta capacidad. ¿Sí? Por lo tanto, esto ya vuelve a generar una cosa como muy compleja y muy contrapuesta, ¿no? Es decir, yo le pido que haga, ¿no? Yo como docente le pido a este alumno o a esta alumna que haga un ejercicio relativamente básico o copiar ya cada vez se hace menos, pero aún está en la parte de copiar de la pizarra o copiar, escuchar, leer una información y ejecutarla. Esto le puede costar muchísimo y luego cuando haces, por ejemplo, clase de debate o cuando debatimos con los compañeros y compañeras temas, otro tipo de temas, pues sean alumnos y alumnas que aportan muchísimo a este debate con opiniones muy críticas, muy bien elaboradas, que bueno, te dejan un poco como sorprendido, sorprendida, porque a lo mejor ese mismo día por la mañana has intentado que hicieran una actividad más aparentemente más sencilla, digo aparentemente porque lo será quizás a nuestros ojos y no a los de ellos, ¿no? Y bueno, y vives esta contradicción, ¿no? Am, el alumnado con doble excepcionalidad suelen, a los ojos de los profesionales, suelen ser despistados, descuidadas, distraídos, desconectados, caóticos, caóticas, la típica que tiene el cajón o la parte donde guarda el material desordenado, desordenada, nunca encuentra nada, todo es hojas allí, sin saber de dónde salen. O sea, la sensación por parte del profesional o de la familia es que es un alumno o una alumna completamente caótico y que parece que no le pone mucho interés, que ¿no? Las familias nos cuentan, es que le he dicho que se lo ponga todo en carpetas, que se lo clasifique, que se lo ordene, así es más fácil encontrar los trabajos, los deberes, las cosas, ¿no? Y nunca me escucha. Aquí yo siempre pongo un freno y digo, bueno, es que a lo mejor eso que le estás pidiendo, que es que ordene los trabajos por materias, es un reto ya complicadísimo para él o para ella, ¿no? No es una cuestión de desafiarte y tú le has pedido que ordene y automáticamente le ha dicho, pues no lo piensa hacer. No es tan así, ¿no? El alumnado con excepcionalidad muestra muchas veces muy poco interés por las actividades escolares, digamos las más académicas. Se muestran desmotivados, mucha dificultad para tareas que impliquen papel, ¿no? Para plasmar en papel, en un trabajo escrito muchas veces, pues mucha dificultad para ejecutar este tipo de tarea o incluso para resolver. Si es por ejemplo, un TDA, un TDAH, mucha dificultad para poder realizar una tarea desde el inicio hasta el final, ¿sí? De mantener una constancia en la ejecución. A nivel emocional presentan baja autoestima, baja autoconfianza, sensación de incomprensión del entorno. Y realmente esta sensación existe. Muchas veces no hay comprensión del entorno. No con mala intención, pero que realmente no se les entiende. Muchos problemas de gestión emocional y en algunos casos incluso, si esto dura durante mucho tiempo, hablamos de depresión. Y muchas veces también una de las señales es un comportamiento disruptivo en clase, porque a este alumnado le cuesta mucho seguir el ritmo de clase o de las normas establecidas, por lo tanto nos encontramos con alumnado que, bueno, constantemente está intentando boicotear la dinámica del grupo. No de una manera seguramente consciente del todo, muchas veces tiene que ver en, como yo no lo sigo, que no lo siga nadie, ¿no? O me estoy aburriendo porque no estoy siguiendo nada de lo que se está haciendo aquí, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos con la doble excepcionalidad es identificarla. Las dificultades de identificación son muy comunes.
Ahora vamos a hablar de ellas, pero me gusta tener aquí puesto que el primer obstáculo con que nos encontramos son primero las expectativas, los estereotipos que existen ya de por sí sobre la alta capacidad, que no voy a entrar porque ya lo habéis hecho en otros temas y estoy segura que ya os habéis dado cuenta, si no es a nivel personal, a nivel laboral. Sobre todo lo que hace referencia al lenguaje, a la conducta social, al conocimiento y la cultura general. Estos 4 ejes, que serían el lenguaje, la conducta social, el conocimiento en general o la cultura en general, ya nos pasa que cuando alguien nos dice que alguien tiene alta capacidad, pensamos que las domina las 4, que domina el lenguaje, porque es verdad que hay un porcentaje altísimo de niños y niñas con alta capacidad que tienen un dominio del lenguaje muy interesante a muy corta edad. Una conducta social, también ponemos la expectativa que estos niños y niñas se comporten ya como adultos, nunca tengan una salida de tono, sepan cómo comportarse, por ejemplo, en un restaurante, si hay que esperar, si hay ruido, si hay que estar sentado mucho rato o en clase. Tengan cultura general, sean niños y niñas con muchos intereses, que sí, que responden a un porcentaje importante de alta capacidad, pero cuando esto no se da, y más en la doble excepcionalidad, damos por hecho que aquel niño o que esta niña no tiene estas cualidades. En la doble excepcionalidad, yo os diría que casi en el 100% de las veces que yo he hablado con la escuela antes de hacer una evaluación, porque la familia ha venido a consultarme, casi os diría que en el 100%, en el 100% de los casos, cuando yo he comentado en el profesorado, vamos a ver, vamos a investigar, ¿qué os parecería si os dijera que tal niño, tal niña tiene doble excepcionalidad? Lo primero que me dicen de manera tajante, de manera totalmente rápida, es alta capacidad, seguro, ya te lo digo, no pierdas el tiempo, no la tiene. Y me sabe muy mal que me pase esto, porque a veces no he empezado ni la evaluación, pero ya están considerando que es imposible. Ya me dicen, no pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo haciendo sesiones, intentando descartar o confirmar una alta capacidad, porque ya te digo yo que no, porque los trabajos son un desastre, porque a la hora de hablar se enreda él o ella misma, porque tiene una conducta muy infantilizada. Entonces, claro, me encuentro que este es el primer mito. Yo no os voy a romper mitos de lo que no son las altas capacidades porque sé que lo habéis hecho, siempre pongo esta transparencia cuando considero que hace falta repasar un poco eso, pero en todo caso, todos estos tópicos que tengo aquí, que no entraré en detalle, fijaros que en la doble excepcionalidad están potenciados al máximo, buscando el alto rendimiento, buscando que se les note, pensando que no necesitan ayuda y los niños y niñas con doble excepcionalidad la necesitan. Que bueno, que todos los niños y niñas tienen una alta capacidad en algún aspecto, que esto es confundir lo que es una alta capacidad a decir que todas las personas tienen cualidades o características positivas, que obviamente sí. A menudo muchos profesionales de la educación, sobre todo de la comunidad educativa, etiquetan a esta población de doble excepcionalidad como vagos, lentos, poco trabajadores. Y si nosotras les traemos una evaluación de alta capacidad, claramente piensan que están erróneamente detectados, que ha habido un error en mi validación, en mi valoración, o incluso alguien ha usado también a decirnos cosas como en nuestro caso somos una consulta privada, pues que bueno, que como la gente paga, pues que pagando, pues yo te digo lo que tú quieres escuchar, ¿no? Que tu hijo tiene alta capacidad y la respuesta del profesorado a veces es realmente muy sorprendente, porque lo primero que dicen es, abren el informe, ¿no? Y en el momento que hay las conclusiones, sin llegar a ver que estás hablando de una posible doble excepcionalidad, te dicen alta capacidad, uy, no. Es que, y sueltan cosas como es que ahora todos tienen alta capacidad, pero ¿cómo va a tener alta capacidad si me las veo para que haga un problema? Y entonces quedan como niños vagos o lentos. O muchas familias nos cuentan que cuando hacen tutorías a estas familias se les dice tiene un montón de cualidades si no las estaba usando, es solo por una explicación. Perdonad que tengo un par de comentarios. Quiero ver si... Ah, vale. Puedes cerrar el lateral de los comentarios. Sí, vale. Bueno, me estabais comentando que lo podéis comentar en voz, ¿eh? Veo que me estáis comentando cosas por el chat, pero digo que me lo podéis comentar si queréis en voz, que es una... creo que Ponica, que es Paquita,
me ponía que es una pena que los profesores tengan esta respuesta. Sí que lo es, pero también es verdad que es un tema para descubrir. Es verdad que es un tema para... Perdón, que lo voy a hacer más ancho. Que más que no tener una buena intención, muchas veces creo que realmente no se entiende que falta una formación en este tema, o sea, no se tiene y muchas veces el problema es que no se crea que se necesita. O sea, la sensación de los docentes es que ellos ya saben cómo tratar a un perfil de alta capacidad, pero que, por ejemplo, no saben que hay perfiles de doble excepcionalidad dentro de los perfiles de alta capacidad. No sé, me habéis hecho varios comentarios por privado y así. No sé si alguien tiene ganas de comentar sobre este tema, sobre el profesorado, la sensación que tienen, si hace una falta, por qué el profesorado no cree que haga falta una formación en este sentido. Si os habéis encontrado a nivel personal o a nivel profesional sobre este tema. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo misma, ¿Puedes Natalia. hablar, Arantxa? Sí, Sí. Adelante. O sea, yo me encuentro, primero, a nivel personal, creo que tengo doble excepcionalidad. Tengo el diagnóstico de TDA y ahora me van a hacer el de altas capacidades. Eso por un lado. Y claro, evidentemente me veo reflejada en mucho lo que comentas, porque mi rendimiento académico comenzó a ser bueno cuando llegué a la carrera de psicología, ¿sabes? Entonces, incluso dentro de la carrera, pues tenía momentos, claro, porque no tenía el diagnóstico de TDA hasta hace poco. O sea, yo tengo 35 y esto fue a los 32. Y fue por una compañera que trabajo en el Sí. servicio para la inclusión y la igualdad en la Universidad Autónoma de Barcelona. Eso, claro, eso a nivel personal. A nivel personal, pues también he recibido los típicos comentarios que reciben los niños con TDA, ¿no? Es que es muy inteligente, pero es que es muy baja, etcétera, etcétera. Entonces, si ahora se sabe poco, imagínate entonces, ¿sabes? Y los prejuicios que también rondaban y los mitos dentro pues esto, Sí. de los trastornos del aprendizaje o del neurodesarrollo, y en este caso, pues quizás del otro, ya veremos. Y luego también, como me encuentro dentro de la universidad, claro, el perfil que yo atiendo ya es adulto joven, ¿sabes? Y claro, en este caso es profesorado, pero es un profesorado diferente que no el que evidentemente hay hacia una población infantil. Es todavía con menor conocimiento, a no ser que, como digas tú, pues tengan algún familiar conocido, etcétera, que les toque de cerca. Si ya nos encontramos con barreras ante el profesorado en cuestión de neurodivergencia, imagínate pues cuando se dan más de un diagnóstico, todavía el desconocimiento que hay. Así que pues eso, luchando, Cuando, intentando generar como mayor conciencia desde el trabajo, Sí, sí. Fijaros pero que ahora, Arantxa, con esto que has comentado, cuando a veces os he comentado al principio de la charla que hablamos de doble excepcionalidad, pero cada vez estoy viendo más, sobre todo en lectura anglosajona, ¿no? En inglés, que también hablan de la triple. Pero cuando alguna vez nos hemos encontrado con triple, la respuesta muchas veces del profesional es, bueno, pero ¿cuántas cosas tiene? O sea, como una queja, ¿no? Y yo digo, imagínate si a ti te da pesar, a la propia persona ni te cuento. Triple puede ser pues el típico alta capacidad, una dislexia y en algún caso nos hemos encontrado pues que también tiene rasgos o un cuadro de autismo. Y es como, a mí me suena esto como a estos niños o niñas que son alérgicos y que empiezan, bueno, no puedo, soy alérgico a la lactosa, pero también soy celíaco y tampoco, y también a los frutos secos. Pero no lo juzgamos a este niño o niña que le pase todo esto, aunque nos complique mucho, por ejemplo, darle una merienda, porque casi todo lleva frutos secos, lácteos, ¿sí? Entendemos perfectamente que es su naturaleza y que no le podemos dar y tenemos que cuidar mucho la alimentación. Pero en cambio, cuando yo he ido a centros o incluso cuando he hecho conferencias a docentes o así y les hablo de una triple, les cae como, sí, hombre, pero ¿cuántas cosas tiene? Hay niños, pues es que la vida es así. Hay quien tiene 3 etiquetas y a lo mejor hay otro que no tiene ninguna, ¿no? Y ya sabéis que la vida funciona así. El repartimiento, no sé quién lo hace, pero el azar te lleva a estas condiciones. ¿Qué te hizo, Arantxa, qué te hizo cuando tú eras alumna niña en primaria, pongamos secundaria? ¿Qué era lo que más te bloqueaba o te costaba que ahora que eres adulta y has podido hacer una mirada a tu pasado, te das cuenta que es la parte que más obstaculiza todo este proceso?
claro, mi TDA ha sido lo que incluso no se ve, ¿eh? O sea, yo creo que si es el caso que las tengo, que ya te digo que yo tampoco me cuesta hacerme la idea, em, mi TDA es lo que yo he notado más, por decirlo así. O desde mi casa es lo que han visto más o no entendían, ¿no? ¿Por qué esta niña, si nos dicen que es tan inteligente, por qué no está rindiendo? ¿No? Y se pensaban que era eso, que era pues Que no vaga, despistada, querías, que no te daba la caótica, gana. pues lo mismo, exacto, que no quería, que no tenía voluntad. No, nunca pensaron que era esto. Y claro, ahora, primero, cuando tuve el diagnóstico de TDA, o sea, es que yo lo sospeché en primero de carrera, pero nos pasaron en procesos psicológicos, nos pasaron el de caras. Y claro, el de caras, pues está Es muy, estandarizado para muy nenes. corto, es muy, sí, Exacto. muy simple. Sí, Sí, y claro, nos lo pasamos, como si fuera, ¿sabes? Toda la clase lo hizo y dio una puntuación que estaba dentro de la normalidad. Y dije, claro, yo imagínate, yo tenía 18 todavía, tampoco, yo sabía sobre psicología, pero tampoco tanto. Y dije, pues será que no, ¿sabes? Será que soy despistada y desorganizada y ya está. Entonces he ido como sobreviviendo, me he sacado másters, me he dado becas, me he ido a 1000 sitios y yo pensaba que simplemente pues era así y ya está. Y ya. lo más curioso, me hacía gracia, pues yo qué sé, la coordinadora del máster cuando me fui a Porto, y les dieron como muy buen feedback porque en un mes parece ser que yo lo veo normal, pero allí no lo vieron normal, que aprendiera bastante bien el portugués y de hecho me pidieron que tradujera algunos tests de embarazadas, del apego en las embarazadas, ahora no recuerdo bien. Y me acuerdo que la coordinadora al venir del máster me dijo, Arantxa, ¿cómo es posible? O sea, que me estén dando tan buen feedback de esto y luego estés esperando al último minuto para entregarme el documento de la justificación de Ya. las becas de Europa. Y claro, yo pensaba, yo tampoco lo sé. O sea, ¿cómo es posible? No lo sé. O sea, yo tampoco lo entiendo. Ya. Bueno, este Entonces, rendimiento claro, esto irregular. es como una visión que te estoy dando y algunas anécdotas para que tengas Sí, como sí, sí. la Está muy idea bien. del trayecto y que a lo mejor también pues pueda aportar esto también para que veáis un poco. Que no lo sé, que ya te digo, me tienen que hacer el diagnóstico. Yo creo que apunta a que sí, por las cosas que he leído, por testimonios. De hecho, hay un podcast de un chico, creo, el otro día hablé de un podcast de una chica que era altas capacidades y TEA, que se llama Ser Divergente. Y luego hay otro que estoy escuchando en inglés que se llama Smart ADHD. Está en Spotify gratis. Y la verdad es que, evidentemente, él no es un profesional, pero invita a profesionales del área de las altas capacidades, de la neurodivergencia, para que hablen sobre esto. Y es muy interesante. Invita a autores que han escrito libros, está muy bien, para tener el ejemplo de personas reales y casos reales de esto. Pero bueno, nada, era una aportación. Perfecto, Arantxa, me gusta mucho que lo hayas hecho y te lo agradezco un montón, porque no hay ninguna información que llegue tanto a otro, la práctica, la real, la de la vida misma, ¿no? Sí, yo Sí, ahora os sí, yo explico creo más. que hay que ir rompiendo mitos y creo que hay que ir hablando más de esto, hay que visibilizarlo más desde la experiencia propia para también ir normalizándolo. Sí, sí, porque es de las cosas que más cuesta. Y ahora hemos dejado un poco con mucho cariño, yo adoro la comunidad educativa, hablando de los profesores, pero es que a veces me encuentro que hay familias también, que les cuesta mucho entender eso de su hijo o su hija. Incluso me han llegado a decir que les parece una excusa. Total, para que no trabaje cualquier cosa. No, no es así. O sea, alguna vez seguramente te ha querido desafiar como hijo y como hija, pero no así, ¿no? Sí, he leído Am, mucho que pues muchas veces se diagnostica, sí, erróneamente, evidentemente, de trastorno negativista desafiante. sí, También sí. se les diagnostica a las personas con TDA, pero sobre todo a las personas con altas capacidades, porque cuestionan mucho la autoridad por el hecho de que necesitan Sí. conocer el porqué de las cosas. ¿Por qué se está imponiendo esta norma? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sí, Claro, yo era así de tienen que por estar qué muy esto. justificadas y tienen que tener sentido. Cuando en esto no es Ujú. así, se resisten y entonces les parece que la gente tiene que seguir las normas y punto. Y sí, esto es un clásico que nos pase, que vengan de otros centros y vengan con un informe o otro diagnóstico y salga esto a todos los que son niños y niñas que se
cuestionan las normas, cuestionan las justicias, las injusticias y todo lo demás. Paquita nos estaba recomendando, me lo ha hecho por privado, no sé si lo podéis ver los demás. Ahí lo he hecho por privado, disculpa. No pasa nada. Un libro que se llama Mis diagnósticos, creo. o Mi Si no lo diagnósticos. conocéis, es buenísimo. O sea, estas recomendaciones son las mejores, ¿eh? Mejores que las que encontréis por internet, que son los de, en catalán se llama el boca orella, que significa el boca oreja, ¿no? El que alguien lo ha vivido, lo ha leído y te lo cuenta porque emocionalmente le ha servido. A mí me encanta. Aquest és una passada, me l'estic llegint ara, no l'he acabat, però és xapó. Perfecta, genial. Bueno, vamos a seguir, porque si no, yo conociéndome, me quedo enganchada, también. Vale. Fijaros que la prevalencia de la doble excepcionalidad es esta, ¿sí? Por eso pongo este cerebro así un poco partido. Me estáis diciendo muchas cosas hoy, pero privado. Vale, creo que no. Puedes cerrar. Vale. La prevalencia significa que, fijaros, y es bastante, bueno, es de hace unos 10, 11 años, ¿no? Fijaros si la falta de identificación es importante, que o sea, 9,1% de estudiantes con necesidades especiales son de alta capacidad, y hay un 5, más o menos entre un 5 y un 20% que tienen además doble excepcionalidad. Fijaros, os lo digo porque muchos centros escolares amo, soy también docente, a veces voy o a ver a compañeros o a compañeras o a trabajar. Hay centros enteros donde no tienen ningún caso identificado. ¿Sí? Perdonad. Yo creo que es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces nos encontramos con dos casos y aquí es donde empieza lo divertido. Nos hemos dado cuenta, bien observados de estadística, que según si identificas en la alta capacidad primero o segundo, y esto, Arantxa, creo que te puede interesar, bueno, a todos y a todas, pero digo, Arantxa, como está en este proceso, ¿en qué momento se identifica la alta capacidad? Si es primero al trastorno o si es posterior, cambia totalmente, a ti seguramente poco porque ya eres adulta, pero cambia totalmente el proceso, ¿no? Venimos observando que se da después. Es decir, si yo identifico la alta capacidad primero en ese alumno, normalmente las dificultades de aprendizaje pueden aparecer más tarde, a veces mucho más tarde y a veces no aparecen, porque es mucho más complejo, porque tenemos tendencia a poner una etiqueta y decir, ya está. Lo que le pasaba a este niño o a esta niña era esto, que tenía alta capacidad. Como la alta capacidad también tiene una vertiente de muchas veces de desmotivación, incluso de fracaso escolar, si aquel niño o aquella niña fracasa escolarmente, suspende, no aprueba, tiene un rendimiento bajo, muchas veces que pensamos, bueno, claro, es que los niños de alta capacidad a veces tienen un pensamiento muy rígido y, no están acostumbrados a estudiar y por lo tanto no me extraña que hayan abandonado en la ESO los estudios. No pensamos que hay un diagnóstico que nos falta. Y si pasa lo contrario, que la alta capacidad no ha estado detectada, pero sí la dificultad o el trastorno o la oportunidad, como lo queráis llamar, nos encontramos también que la alta capacidad ya no se busca y queda sin detectar. Digo sin detectar porque en principio una alta capacidad no es un diagnóstico porque no es un trastorno, pero bueno, nos entendemos. Por tanto, los timings, los tiempos, los momentos de detección en la doble excepcionalidad son fundamentales para lo que va a pasar después. Porque la mirada del adulto que hacemos a un niño que pensamos que tiene un trastorno de aprendizaje, de déficit de atención o del que sea, o la mirada que le echamos a un niño o una niña que pensamos que tiene alta capacidad, es totalmente diferente. Por tanto, si están enmascarados, una o el otro, no lo sabemos. Y también nos damos cuenta que la doble excepcionalidad hace que la alta capacidad rellene los agujeros que el trastorno puede causar o que el trastorno tape una potencialidad que no acabo de ver porque tengo una dificultad en escribir, en comprender y en leer. Por tanto, muchas veces nos encontramos que el alumnado con doble excepcionalidad está sin detectar de nada, porque de cara a un maestro o una maestra o de una familia, le parece que aquel niño o aquella niña es, perdonad la expresión, del montón, es del medio, es lo que dirían los ingleses average, ni arriba ni abajo, el que está por medio, no destaca por arriba, tampoco me da
me marca ninguna dificultad. Yo Por aquí quería tanto, comentar una cosa, si me sí, permites, por favor. porque, gracias, mi marido tiene Sí, 52 años y hace un año que le han detectado TDAH. Incluso se está medicando, o sea, Arantxa, no eres la que tarda más en que te lo detecten, para que veas. Y resulta que, bueno, hemos tenido cosas en casa y tal. A mi hija le han detectado superdotación, a mí también, y ahora estamos viendo que mi marido seguramente también es superdotado. Lo que pasa, tiene 2 carreras, un montón de másters, todo súper bien, y en el cole le iba bien, lo que pasa que tenía muchos problemas de conducta. Y claro, justo yo en casa es un caos, o sea, estoy súper contenta ahora que esté detectado y medicado porque la estás soñando en que convivencia, haya orden, ¿no? sí, Y que sí, ha pase el mejorado maricondo mucho. y te lo ponga todo en sitio, ¿no? Pero es eso de la incomprensión o una cosa tapa la otra, porque claro, es un tío que es muy inteligente y lo que sea, pero igual no le ves brillar o lo que sea porque es muy disperso y es como un caos y no sé qué. Y es una pena que, claro, no hemos podido saber antes lo del TDAH porque al final dices, joder, tiene una carrera, tiene un trabajo, tiene una vida más o menos average, pero claro, tampoco has detectado la alta capacidad y no ha podido, yo qué sé, centrarse en otras cosas. Y ninguna de las dos necesidades ha sido entendida ni por bueno, en casa aún, pero ni por su familia, ni en el colegio, ni por los amigos. Y luego todo eso lo que arrastran y los problemas emocionales que Claro, traen y la dificultad en casa para convivir con eso y para terminar de entenderlo. Y yo creo que es totalmente. el mundo de los adultos sin detectar, sin diagnosticar la alta capacidad o un déficit o como se le quiera llamar, Ujú. es una movida y no está nada reconocido y me parece muy triste porque afecta mucho. Y luego Sí. lo descubres porque tienes un hijo y ves algo y dices, mira, y a partir de ahí salta todo, pero vamos. Es que, como os decía antes, lo que dirían los ingleses, el triggering, o sea, lo que mueve muchas veces la evaluación es casi siempre un tema personal, un Mm, hijo, que como es mi hijo me preocupa y por lo tanto investigo, un marido, pero muchos adultos, en tu caso veo mm. que no ha sido así, pero muchos adultos empiezan a evaluarse después de sus hijos, hijas. Sí, 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 ¿No? De decir, ostras, que a mi hijo y mi hija me recuerda tanto a mí, obviamente es mi hijo y mi hija, pero no solo por eso, me recuerda a cómo yo me sentía y como no me gustó, lo típico, no claro. quieres, aquello que te hizo sufrir no lo quieres para tus hijos, ¿no? Y, Bueno, y es que esto mucho me más, pasó a mí, que yo me claro, evalué al descubrir lo de mi hija, nos dicen siempre que somos miniclones en algunas cosas. Y descubrí, digamos, mi parte. Lo que pasa que mi marido al final era aquello de un día le dije, oye, vete al psiquiatra, haz algo, que te hagan una, porque tú lo tuyo no es normal. Y después de 23 años juntos es, haz algo porque algo tienes. Y al final, bueno, creían que tenía trastornos de ansiedad, depresión, de todo, hasta que al final un día un psiquiatra dijo, toma, yo creo que es esto. Y bueno, ahora da gusto, pero ha costado un montón de años, ha igual 5 o costado. así de evaluaciones y cosas. Ha sido bastante horroroso. Así que, Sí, sí, mm, sí, sí. Es tal cual tú cuentas y casi nunca nos llega la gente desde los profesionales. Nos llegan desde, tengo una hijada que, una vecina, una amiga, a mí me pasaba, a mí me dijeron, o mm, que uno inicia su investigación personal. Yo me siento muy rara, quiero saber qué me pasa. Y claro, es una pena que las vías nos lleguen así cuando podría haber pues sí, información o ayuda desde otro tipo, ¿no? Ya os digo que los adultos, en el caso de la doble excepcionalidad, son los que nos ayudan a explicar qué pasa en el mundo infantil, que tanto les cuesta expresar qué me está pasando porque voy al aula y me pongo tenso. Cuando yo entiendo, o sea, un relato que es muy típico es, yo entiendo lo que están explicando, lo entiendo perfectamente, pero cuando yo tengo que hablar, contestar o hacerlo, me encuentro como si alguien me atara las manos y no me lo dejara hacer. Y eso es tan frustrante. Y si es difícil, fíjate, para tu marido, que es adulto, imagínate para un niño, adolescente, joven, ¿no? Entenderse a sí mismo es como... Entonces, lo que os decía antes, ¿no? El autoconcepto es como yo soy una persona rara, yo no me entiendo ni yo, hoy lo hago bien, mañana no. Estos vaivenes al final te llevan a una frustración que no se acaba nunca. Se te pega contigo un sentimiento de frustración y de fracaso
da igual, no voy a intentarlo porque seguro que me sale mal. Y es que algunas veces les ha salido mal y otras no. Es lo que os decía al inicio de la charla, que cuando los profesores o las familias me dicen, depende del día, hay días buenos y hay días malos, me da pena porque pienso, parece que sea que según llueve, vamos a ver, ¿no? Si hace buen tiempo, pues tal vez mi hijo o mi hija responda bien y recae la responsabilidad casi a su estado anímico. Si tiene un buen día, todo irá bien. Y no es así, porque si no, al final este niño o esta niña no tiene ningún control de lo que le pasa, ¿no? Es como que vienen factores externos. Si tengo un buen día, y hay niños que me lo han dicho, si tengo un buen día, te puedo leer, puedo hacer un montón de cosas. Si tengo un mal día, no. Claro, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Un buen día, un mal día para los demás es, pues hoy estoy cansado y no tengo muchas ganas. No que parece que sea un poco la lotería, ¿no? Del día. Bueno, la dificultad muchas veces es lo que os decía, ¿no? Vamos a seguir un poquito. Si alguien quiere seguir, o sea, participar, comentar, ya sabéis que lo podéis hacer. Bueno, muchas veces nos damos cuenta que nos centramos mucho en las dificultades y olvidamos las... Es decir, incluso si puedo llegar a un centro escolar y decir, este niño o esta niña tiene una doble excepcionalidad, de manera casi inconsciente el profesorado se va a tirar de cabeza a ayudarlo con la dificultad, que me parece fenomenal. Hay que ayudar, se lo faltaba. Olvidando la potencialidad. Ah, no, pues eso no. Daré con la dislexia. Fenomenal, ¿eh? Porque hay que ayudarlo. Pero lo que vemos que está funcionando es dar una respuesta a las dos, a las potencialidades y a las dificultades. Os lo digo porque muchas veces esto no sé dónde vivís cada uno, cada una de vosotros. Nosotros en Cataluña nos damos cuenta que muchas veces la respuesta educativa, si las pides por las potencialidades, por las dificultades, incluso no son ni la misma persona. Son profesionales diferentes que además no tienen un espacio de coordinación. Entonces, ¿qué respuesta educativa le podemos dar a un niño o una niña de doble excepcionalidad si resulta que recibe un protocolo por un lado y otro por otra persona que además tienen estilos seguramente de intervención diferentes? No hay un protocolo que acepte ambas. Y hasta hace muy poco, si tú querías hacer la preinscripción a nivel, online, y tú querías poner que tu hijo o tu hija tenía alta capacidad o una doble, tienes que poner, por ejemplo, dislexia y alta, el ordenador no te lo permitía, porque consideraban que no era posible. Tenías que elegir, hasta hace poco, por suerte, hace muy pocos años, puedo decir 2 o 3, puedes rellenar ambos, ¿no? Both boxes with it, ¿no? Antes tenías que elegir y las familias nos llamaban, ¿qué pongo? Dislexia o alta capacidad, ¿qué favorecerá más a mi hijo o a mi hija? Fijaros si se entendía mal. El formato ya no lo permitía, perdonad. Perdón. Bueno, entonces esto da lo que comentábamos ahora como un seno con baja autoestima, inseguridad, frustración, aislamiento, rechazo social y el peor de los rechazos para mí cuando hago terapia, rechazo personal. No me gusto, no hay quien me entienda, no me entero. Yo veo que estoy todo el día así para arriba, para abajo, no me acabo de aclarar, estoy en crisis constante. Fijaros, no sé si hay más psicólogas por aquí o psicólogos, que uno de los peores sentimientos es estar incómodo en tu propia piel, ¿no? En ti mismo. Pues la doble excepcionalidad es la reina para que tú te sientas incómodo en tu propia piel, ¿no? O incómoda. También nos damos cuenta que la doble excepcionalidad muchas veces eh, se valora desde el rendimiento. Y claro, si este rendimiento viene alterado por una doble excepcionalidad, la valoración de este rendimiento es mala, es negativa, es floja, no es suficiente. ¿Sí? Acordaros que el bajo rendimiento, hago así un paréntesis, es casi siempre, evidentemente hay que estudiar cada caso, una señal que nos tendría que llamar la atención. En todo caso, en una primaria y en una secundaria también, os diría eso. Que un niño tenga de manera constante un bajo rendimiento, yo tengo que averiguar por qué. Si es por una dificultad, si es porque en su casa hay problemas familiares, emocionales graves, si es porque hay un problema cognitivo que no le permite seguir el ritmo de los demás, si es porque hay un tema de acoso, bullying, si es porque hay un estado depresivo, problema
Pero en todo caso el bajo rendimiento o el fracaso escolar deberían ser siempre una señal de alerta, no para la doble excepcionalidad solo, para cualquier tipo de cosa. Los niños y niñas en primaria tienen que tener un rendimiento normalizado, algunos más destacado, algunos menos, pero especialmente en primaria debería ser una señal de alerta de cualquier cosa, no solo de doble excepcionalidad. Muchos niños y niñas de doble excepcionalidad quedan sin identificar, entonces la respuesta educativa no es proporcionada. Por eso es muy importante esta detección y valoración para conocer el perfil. Es la única manera cuando me preguntan en las escuelas, vale, ¿cómo ayudamos a este niño o esta niña? Primero haciendo una identificación clara, si no, no sabes qué respuesta o qué PI tienes que articular, qué intervención tienes que llevar a cabo, si todos son especulaciones. Bueno, yo creo que lo que le pasa es que pienso que a veces, no, bueno, nos iría muy bien saber qué le pasa. Lo digo porque también me he dado cuenta que en centros escolares o en familias no quieren pasar por la parte de evaluar o les parece que es un tinglado para el niño, para la niña, o es un tema económico, o bueno, no sé, hay varias razones, imagino, cada uno tendrá las suyas, pero me doy cuenta que quieren hacerlo sin valorar de una manera profunda y clara qué está pasando. No lo recomendamos para nada. Hacer intervenciones a partir de suposiciones, especialmente en casos de doble excepcionalidad, casi nunca es una buena idea. Esta es otra de mis preguntas que hago así al azar como para reflexionar, ¿no? Por eso pongo lo de tarea para el alumno, para la alumna. ¿Por qué que el 80% de los casos de niños y niñas con dificultades se identifican antes que unas altas? Mirad, no sé si hay docentes entre vosotros o vosotras, pero os diría que cuando yo trabajaba en la educación, cuando venían las personas del EAP, es como se llaman en Cataluña, supongo que depende de la comunidad o del país que vengáis, tienen otros nombres, pero sería todo lo que es el gabinete psicopedagógico que pasa por las escuelas. Cuando nosotros presentábamos posibilidades de algún alumno o alumna con alta capacidad, hablo de hace muchos años, la persona que lo llevaba cogía la carpeta de ese alumno y la ponía debajo siempre como diciendo, sí, pues que tengo todos estos prioritarios, me decían, o prioritarias. Que sí, que muchas veces un niño o una niña con un tipo de distorsión a nivel conducta necesita mucha atención. Niños que vienen de otro país y acaban de aterrizar aquí, no entienden nada, necesitan mucha atención. Niños como lamentablemente hace unos 3, 4 años que venían de Ucrania, que también caían como pobres caídos del cielo, necesitan muchísima atención y la necesitan en aquel momento, no al cabo de unos meses. Por supuesto que son casos prioritarios, pero también lo es una persona con alta capacidad o directamente con doble excepcionalidad. Pero el pensamiento, esto que es muy visual, que es coger la carpeta y ponerle abajo diciendo tengo otros casos previos a los que voy a atender al que tú me estás diciendo, esto que es como muy gráfico en nuestras cabezas, es una manera aún lamentablemente de responder a la alta capacidad, ni digamos la doble. La sensación de que los niños o niñas con alta capacidad nunca van a ser prioritarios, pero vosotros sabéis que hay casos, evidentemente no serán todos, con alta capacidad o con doble excepcionalidad que sí son urgentes. Urgentes en el sentido de que esto está generando una sensación de depresión, angustia a las familias, hombre, al propio niño o niña, seguro, que requiere una atención. Lo digo porque este tema de alta capacidad, aún si hay algún docente por aquí, a veces me la van empujando. Bueno, solo estamos a primero de primaria, ya vamos a ver más adelante qué pasará. Imaginaros, esto pasa con alta capacidad sin una doble, imaginaros en una doble, si vamos esperando, simplemente la bola se va haciendo grande, no se arregla nada por esperar, ¿no? Otro tema que tenemos aquí que tener en cuenta es que la mayoría de las pruebas de inteligencia o cognitivas implican evaluar un aprendizaje que ha sido académico. Si este no se ha asimilado porque yo tengo trastorno de aprendizaje, claro, la identificación se dificulta de nuevo porque yo le paso un WISC o le hago un tipo de prueba que es cognitivo, de las capacidades cognitivas, y estas, como no han pasado por un aprendizaje académico apropiado, se alteran. Se considera, fijaros, el aprendizaje como el máximo exponente de la inteligencia. Por lo tanto, será siempre un buen predictor del alto rendimiento académico. Si este no se da, automáticamente yo pienso que está mal, que no hay una doble excepcionalidad y tampoco una alta capacidad. La doble excepcionalidad lleva unas características paradójicas inertes. Pueden ser
personas muy creativas, comprometidos con la tarea aunque no la puedan llevar a cabo, a veces hasta el final, con un alto deseo de encajar por estos aspectos emocionales que veníamos nombrando. Perfeccionismo, mucho perfeccionismo en los intereses, en las cosas que les interesan, en las que no nada. Habilidades en el pensamiento abstracto, gran capacidad de razonamiento y un potencial para la experticia, significa para focalizarse, ¿no? Para ser experto en aquello que me interesa. Por eso os he cogido esta ilustración con el cerebro con esas dos vertientes, ¿no? Flores, colores, primavera, todo maravilloso y luego una parte gris como pobre. Esto sería la parte gris, ¿no? Dificultad para plasmarlo en papel, distracción si el contenido no es novedoso, interesante, motivante, ponle la palabra que quieras, poca conciencia social, ¿no? Si además hay un TDAH, a veces hay mucha dificultad en entender la posición del otro, dificultad para organizar ideas o para ordenarlas, dificultad para seguir los pasos, instrucciones, dificultad para aprender destrezas básicas. ¿Sí? Yo me he encontrado con un adulto en la consulta que tiene muchas dificultades, por ejemplo, para llevar a cabo y seguir, es uno de los ejercicios que estamos haciendo, una agenda de una semana. Es decir, ponerme varias tareas durante la semana a hacer y que llegue el viernes y que las haya podido conseguir todas. Algunas de las tareas, no os penséis que estoy hablando de tareas de alto, no sé, de alto nivel, ¿eh? A veces es simplemente hacer una llamada, llamar al ayuntamiento y cambiar de nombre tal. A veces es ir al supermercado y acordarme que necesito una cosa muy concreta. Llamar a esta persona o hacer una prescripción antes del jueves porque el periodo, el plazo termina el viernes. En fin, cosas así, que a veces es una por día que les pido, ¿eh? Y luego hacer cosas como él hace unas maquetas que son, no sé si vosotros conocéis esta afición, hace unas escenas que son unas maquetas con un nivel de detalle en tres dimensiones bestial y los hace a un nivel que parece que no puede haberlo hecho un humano, ¿no? Una perfección. Y en cambio tiene mucha dificultad para llevar a cabo una tarea relativamente, digo relativamente, pero no me gusta juzgar, simple. Las características cognitivas de las personas con la doble excepcionalidad. Nos podemos encontrar un vocabulario desarrollado, intereses variados, un gran razonamiento perceptual, un sentido del humor muy elaborado, irónico, a veces incluso en edades infantiles, alta creatividad, rápido aprendizaje, alto nivel de energía y frustración como resultado del conflicto en estas fortalezas y dificultades que os venía nombrando. Mucha frustración. Tan alta a veces es que todas esas características que os venía contando como que desaparecen. A nivel académico, ¿qué me encuentro? Un estilo de aprendizaje no lineal, un desempeño poco consciente, un trabajo desordenado, desmotivación y mala caligrafía. Que esto parece una tontería, pero en alta capacidad acaba siendo lo que dirían los ingleses un issue, un problema, un conflicto, un tema. En educaciones, en pedagogías muy clásicas, me doy cuenta que el tema de la caligrafía sigue siendo una cosa muy importante, que obviamente lo es, pero vamos a decidir en qué ranking ponemos la caligrafía. En muchos casos me he encontrado que la caligrafía es un obstáculo para una buena nota, de manera muy, muy presente, ¿no? Características socioemocionales de las personas con doble excepcionalidad, limitaciones de habilidades sociales y emocionales, malas relaciones a veces con los iguales, dificultades en entender, comprender, leer las pautas sociales del código social, muy sensibles a la crítica, pueden presentar ansiedad y depresión pues por todo lo que venimos diciendo y ser terriblemente autocríticos, destructivos os diría yo, más que autocríticos, ¿no? Entonces, ahora que ya estamos entendiendo un poco los parámetros, ¿no? Lo que nos estamos moviendo. Para la identificación, utilizar siempre escalas de denominación, actividades exploratorias, inventarios, entrevistas de observación en diferentes contextos, no solo el escolar, familiar y social también. Acordaros de que para una buena identificación necesitamos una evaluación psicopedagógica para determinar la presencia o no de esta segunda condición o si es una tercera, como veníamos nombrando. Acordaros que no identificarlo a tiempo podía generar este pobre autoconcepto, baja tolerancia a la frustración,
una desregulación emocional, que a veces nos encontramos con cuadros donde hay unas respuestas muy explosivas a la ira o al enfado. Identificar de dónde salen, ¿no? Un sentimiento muy inadecuado, incorrecto, frente a estudiantes con alta capacidad sin una doble excepcionalidad, como diciendo, yo no soy de este grupo, porque fíjate, tengo un compañero o compañera que tiene alta capacidad y no tiene las dificultades con las que me estoy encontrando. Confusión para recibir servicios de educación, es decir, muchas veces la doble excepcionalidad no tiene ninguna respuesta educativa porque no se la cree necesaria. Obviamente la identificación temprana o la intervención temprana reduce la dificultad y el mal impacto a lo largo de la vida académica, y yo os diría emocional, social, como comentaba antes vuestra compañera, ¿no? La identificación, cuando identificamos la dificultad pero no identificamos la alta capacidad, nos damos cuenta que las características son este rendimiento bajo, mucha tristeza y apatía, baja autoestima, comportamiento disruptivo y en clase distraídos y despistados. Esto es cuando se diagnostica el trastorno pero no la alta capacidad. ¿Sí? Como que van por separado, como estos dos títeres, ¿no? Que van como que no se juntan nunca, ¿no? Vamos a ver qué pasa concretamente cuando hay dislexia y alta capacidad y la dislexia que se identifica previamente. Bueno, aquí os explico un poco para el que lo necesite, que explicaríamos lo que es la dislexia. Creo que no es necesario entrar mucho, la mayoría lo debe saber o que le interese. Yo le propongo bueno, ya sabéis lo que es, ¿no? Que profundizar en el tema. Acordaros, lo importante en todo caso es que los recursos que se generan por las altas capacidades pueden cubrir perfectamente este déficit para identificar los símbolos escritos que tiene la dislexia. Al menos durante la parte de primaria, que sería infantil, ciclo inicial y ciclo medio. ¿Sí? Quizás hasta ciclo superior ya debería llamar la atención, ¿sí? De alguna manera. Frecuentemente pasa que los niños y niñas con dislexia y alta capacidad pueden no ser detectados casi en secundaria, y suele ser por la siguiente cosa. Durante la etapa infantil, cuando los niños no tienen que escribir tanto, este niño o esta niña destaca muchísimo por sus reflexiones, por sus aportaciones en el aula, por su manera de hablar. Conforme van pasando la primaria y se va requiriendo más escritura y lectura, la maestra o el maestro empiezan pensando, este niño o niña utiliza mucho la memoria, pero la memoria no puede alcanzar siempre. Cada vez que la memoria me empieza a fallar, empiezan a ser niños que rechazan las actividades. Hoy no he hecho los deberes, no me apetecía, nunca expresan, es que no los podía hacer, no los pude hacer. En el momento que yo me senté en mi escritorio, no pude entender la información, porque son niños y niñas que tampoco les entra en la cabeza que les cueste, porque entienden bien lo que pasa mucho o tarda mucho en hacer una actividad. Y entonces, ¿cuál es la lectura que hace el docente? Qué vago, bien que habla, pero cuando lo tiene que escribir no le da la gana. A ti lo que te pasa es que cuando te tienes que sentar a escribir ya no lo quieres hacer. Lo que pasa es que lo importante es escribirlo. Entonces, los docentes, y me incluyo porque seguramente he caído en esta trampa más de una vez cuando yo ejercía, ¿no? Lo importante es que lo escribas en papel, como minimizando que una aportación oral pueda ser importante también, o que lo único que estoy buscando es el trabajo en papel al final. Y eso que yo me movía en un centro educativo muy moderno a la hora de ejecutar actividades. No todo iba por redacciones clásicas y así, ¿no? Entonces, es importante entender que la lectura no es un proceso natural, requiere un aprendizaje. Si yo tengo una dificultad en mi aprendizaje, la lectura no la adquiero cuando toca. Y entonces, acordaros que, por ejemplo, en el caso de la dislexia, incluso en la alta capacidad, el mapa cognitivo de este alumnado es diferente. Por lo tanto, la enseñanza de la lectoescritura también debería serlo. Este es el gran enigma que estamos descubriendo, que la lectoescritura debería ser adquirida de otra manera, trasladada e impartida de otra manera. Lo que no sé es cómo se puede hacer siempre si no hay recursos suficientes en el aula para utilizar el método clásico o otro tipo de métodos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el alumnado con alta capacidad y dislexia suele desarrollar más el hemisferio derecho, por lo tanto que la inteligencia visual nos damos cuenta que está mucho más desarrollada y muchas veces puede compensar las dificultades, a veces incluso toda la vida. Esta compensación suele ser manifestada muchas veces
en vida adulta porque ha quedado enmascarada toda la vida. ¿Sí? En casos de alta capacidad de dislexia, cuando las altas se identifican primero, que suele ser en menos proporción, pero ocurre, la coexistencia se enmascara mutuamente. Entonces, hacia hacia ciclo superior o primeros cursos de la ESO, estos niños y niñas parece que lleguen como a la normalidad, average, que ya no destaquen para arriba y para abajo, y en algunos centros me han dicho, ves, no era alta capacidad, porque ahora está siendo un alumno completamente del promedio, ni para arriba ni para abajo. Esos que tenían mucha precocidad, esos porque son personas que confunden los conceptos de precocidad, y ahora ha llegado a la normalidad, ya se ha acabado este periodo de precocidad y por lo tanto ya no hay que pensar en una alta capacidad. En estos casos, el proceso de la adquisición de lectoescritura debería ser también algo a observar en los casos de alta capacidad de dislexia. Y os cuento que hay una metáfora de una madre que vino aquí a la consulta y me decía que su hijo, tenía alta capacidad de dislexia. Me decía, yo lo que siento es que mi hijo tiene una inteligencia atrapada en la dislexia, de alguna manera, quedaba atrapada. Como esta ilustración, ¿no? Que la niña que le pones un vestido que no es de su talla, ¿no? Y está como allí. ¿Qué pasa cuando el caso es de alta capacidad y TDA con H o SIN? Tanto con hiperactividad o SIN. Bueno, sabéis que el trastorno por déficit de atención se caracteriza por esta dificultad para mantener una atención focalizada en una tarea, y que muchas veces o no viene acompañada por esta hiperactividad. El conflicto que hay, sobre todo y esto a lo mejor le interesa a nuestra compañera, ¿no? En la alta capacidad con el TDAH, es que no es un problema tanto de inteligencia, sino de concentración. ¿Sí? No es un problema tanto de capacidades cognitivas per se, sino de concentración, de focalización, de estar haciendo una tarea relativamente que reclame mi atención continuada, ¿no? Ya que se considera, y también es verdad que el alumnado con alta capacidad, nos dicen muchas veces las familias, ¿no? Si le interesa un tema, puede estar 3 horas con aquello. Y claro, nos chocaría con una alta capacidad y un TDA, porque no, esta focalización no se le puede dar a una persona con mucho rato, con mucha atención, por mucho que le interesara el tema, ¿no? Y acordaros también que es importante tener en cuenta que la hiperactividad o las capacidades cognitivas y la atención se localizan en diferentes regiones del cerebro. Por tanto, se pueden dar en común a pesar de todo. En el ámbito conductual nos damos cuenta que los rasgos de TDA se dan por este movimiento excesivo, brusco, como esta incapacidad de estarse quieto. Muchas veces son niños y niñas que hablan excesivamente, que no respetan el turno, que se anticipan, que hablan por los compañeros, que contestan cuando no preguntas. Cuando estás haciendo una explicación de una tarea, a la mitad de la tarea te interrumpen, ya no escuchan la segunda parte. A la hora de leer un problema, muchas veces la segunda o la tercera línea no la leen solo la primera y empiezan a resolver el problema sin saber toda la información. Y esto es lo que muchas veces afecta al ámbito social. Dificultad para seguir las normas, falta de habilidades sociales, se enfadan fácilmente. En el ámbito cognitivo, déficit de atención, pues se distraen fácilmente. De cara al maestro o de cara a la maestra les parece que es un alumno poco competente porque las tareas quedan a medias, porque no comprende las instrucciones. Falta de atención sostenida. Falta de límites, constantemente hay que repetirle las normas, las cosas, mucho desorden de material, pierde el material constantemente, caóticos, desorganizados, y emocionalmente, claro, altísima. Yo ya pongo intolerancia a la frustración, yo no pongo baja tolerancia, a veces ya me paso y digo es intolerancia a la frustración, mucha dificultad para gestionarla, tristeza, incomprensión, sensación de fracaso. ¿Y qué pasa con la identificación? Pues pasan cosas similares a la que pasa más o menos con la dislexia. Pues que los niños a veces no pueden ejecutar toda la evaluación porque la atención que reclaman a veces estas pruebas no la pueden sostener. Sobre todo pruebas que reclamen
que escuchen nuestras instrucciones y lleven a cabo diferentes tareas. Y esta falta de atención sostenida puede pasar desapercibida para el examinador o la examinadora si no se da cuenta que, especialmente en el quiz, que son pruebas más bien cortitas, que se van haciendo diferentes. Entonces, muchas veces el TDA puede pasar desapercibido si la alta capacidad es potente, ¿sí? Porque de nuevo se enmascaran unas y otras. Entonces, de nuevo, muchas veces se pone en duda que una alta capacidad puede ir con un TDA, porque muchas veces son alumnos con un rendimiento más bien flojo. De nuevo, ¿no? Nos volvemos a encontrar con estos tópicos o falsas creencias o mitos. La presencia simultánea de TDA o TDAH y alta es de las más difíciles de identificar. Cuesta mucho entender que un niño no pueda atender algo interesante a un largo periodo de tiempo o que se bloquee en sus aprendizajes básicos. La alta capacidad suele detectar la detección del TDA y muchas veces ocurre casi en el 90% de los casos. O sea que si finalmente nuestra compañera pueden detectar todo el cuadro, finalmente si es así, yo me pondré muy contenta porque es algo que pasa poco frecuentemente. Este retraso de detección, bueno, imaginaros, desencadena muchas consecuencias a nivel emocional, educativo, social, bueno, en todos los ámbitos y familiar. Son de los porcentajes de doble excepcionalidad, son de los que más más quedan fuera de la identificación. Y ahora pasaríamos a la parte de alta capacidad y trastorno de aprendizaje. No, perdón, ITEA, trastorno del espectro autista. Estaba leyendo que yo puse siempre, antes TEA se hablaba mucho de Asperger. Asperger cada vez se está usando menos para englobar a todos y llamarles TEA o trastornos del espectro autista o llamarles autistas, ¿sí? Einstein siempre decía una cosa que a mí me hacía mucha gracia, bueno, es una frase que él dice que a mí me gusta mucho, que es: nunca sé si yo estoy loco o los locos son los demás, ¿no? Es algo que suele pasar mucho a las personas con una doble excepcionalidad. ¿Soy yo el que no entiende las cosas o son los demás que no las entienden, ¿no? A menudo me sueltan esto las personas bueno, estoy loco yo, los demás, con doble excepcionalidad, especialmente con TEA. Claro, nos encontramos que cuando alguien tiene alta capacidad y TEA, nos encontramos que las chicas se reencuentran, chocan entre ellas, ¿no? La gran fluidez verbal, la alta memoria, el interés obsesivo por temas concretos, hacer muchas preguntas sobre un tema, ser hipersensibles a nivel sensorial, incluso a nivel emocional, tener habilidades muy extraordinarias en áreas muy concretas, rigideces a nivel mental, dificultad de interacción social con iguales, dificultades severas en la gestión emocional, mucha asincronía. Claro, las dificultades que nos encontramos muchas veces es que como comparten muchas características, ¿qué nos pasa? Tema, yo os diría casi cultural, que si yo tengo que decidir o pensar o sospechar que hay alta capacidad y TEA, casi siempre caerá TEA. En este país que vivimos, en esta cultura, si hay cualquier otra cosa que podría ser antes de la alta capacidad, siempre será la otra cosa. ¿Me explico? Hay un tema cultural de raíz en pensar que la alta capacidad en la lista de posibilidades de respuesta será siempre la última. No sé, hay un tema con la alta capacidad a menos que sea alguien exageradamente destacado en algo o en todos los planos, siempre se caerá más en el trastorno que en la alta capacidad. Y creo que esto es algo que tenemos que todos analizar, pensar y sospechar. Como comparten tantos rasgos, muchas veces es difícil visualizar uno con el otro, ¿sí? Es verdad que las características que os voy a decir sobre todo son del trastorno del espectro autista, a diferencia de las altas, ¿no? Sobre todo dificultad para entender en sentido figurado, es muy TEA y no necesariamente de altas. A veces hay retrasos a nivel motriz, una expresión facial a nivel emocional muy pobre, poco contacto visual, dificultades para a veces interpretar el código social en general, dificultades para ampliar intereses que a veces son muy restringidos y emocionalmente nos pueden parecer fríos, con falta de empatía, falta de comprensión y
en cualquier situación social muchas veces, ¿no? Y aunque comparten muchísimas características, quiero deciros que la falta de reciprocidad es el punto clave, sobre todo en la diferencia de alta capacidad y TEA. La alta capacidad tiene muy clara la reciprocidad, el otro, y muchas veces TEA no lo tiene. Es verdad que hay características que se pueden entrenar. Si no vienen innatas, se entrenan y se pueden llevar a cabo perfectamente. ¿Cómo tratar la doble excepcionalidad? Claramente es una colaboración interdisciplinar. No lo va a conseguir el colegio solo, la escuela sola, no lo va a conseguir la familia sola, no lo va a conseguir la persona sola. Tiene que ser un trabajo conjunto, interdisciplinar y colaborativo. Y las dificultades de identificación debido a esta variabilidad de perfiles y de combinaciones es otra del tema de tratar con la doble excepcionalidad. Capacitación y concienciación de los profesionales es la única respuesta, y de las familias, y de dar respuesta tanto a la dificultad como a la potencialidad. Nunca, para mí, cuando se atienden por separado, creo que cometemos otro error. Creo que una atención simultánea es la buena respuesta, que la intervención esté centrada en ayudar a la dificultad y potenciar la capacidad, y que si puede ser que sea el mismo equipo de profesionales o la misma persona, o que sean profesionales que se puedan conectar entre ellos o coordinar de alguna manera, porque si no, es un niño que parece que un brazo sea de un lado y un brazo que sea de otro. Necesitamos esta conjunción que confieso que sé que es difícil, porque he trabajado en estos ámbitos y es difícil a veces estas coordinaciones, o que se hagan reuniones que no sean más de una vez al año, ¿no? Muy importante para tratar la doble excepcionalidad, pues desarrollar, potenciar, promover capacidades y habilidades como base para este aprendizaje. Tomar una perspectiva positiva, que muchas veces se promueve el reconocimiento. Es decir, si a estos niños se les refuerza positivamente, cambia muchísimo. Y no venderles, que esto me ha pasado muchas veces a las familias: ¡uf! Tiene doble excepcionalidad, ¡buah! Ahora alucinaréis por el camino que os queda por hacer. No, yo propongo una perspectiva positiva, que tiene ciertas complejidades, sin duda, pero se puede hacer, y una buena respuesta educativa tiene resultados muy positivos, ¿no? Entonces, alentarlos, buscar, investigar, preguntar e intentar que todo el mundo se involucre en el tema. No buscamos resolver y arreglar, buscamos sobre todo gestionar. Y esto también pasa por la vida adulta, ¿eh? A los que tengáis familiares, parejas, hijos, hijas, no estamos buscando arreglar las dificultades. De hecho, algunas son parte de la naturaleza y tampoco hay que vivirlas necesariamente como una gran dificultad, pero sí saber gestionarlos, ¿no? Formación de profesorado, formación de las familias, formación e información para el propio o la propia identificada o identificado, ¿no? Un enfoque global, holístico, romper los mitos, los estereotipos, aceptar. Mi hijo tiene doble excepcionalidad, dar un apoyo emocional y tranquilizarla, lo vamos a conseguir entre todos. Sí, no dar una sensación de, uy, es que tú tienes unas dificultades, como me ha pasado en alguna familia, ¿no? Que el padre le decía al hijo: es que yo nunca sé en qué punto estás, si estás en la parte potente o en la parte difícil. Bueno, es que él tampoco lo sabe, es que es una mezcla. Es que yo no soy de una manera, o sea, no soy de un color o de otro, soy todo, ¿no? A la vez. Mi perfil es todo, lo emocional, lo cognitivo y mis características, ¿no? O sea, es imprescindible que sobre todo tranquilicemos, y a las familias. Muchas veces este es nuestro rol, ¿no? Tranquilizar más a las familias que nada. A nivel curricular o escolar, sobre todo, modificaciones de contenidos, modificaciones en el proceso, en los productos y evaluaciones, modificaciones en los entornos de aprendizaje. ¿Sí? A nivel familiar, favorecer la comunicación abierta, empatizar, comprender, confiar, implicar a todos los entornos. ¿Sí? Cuando esto lo dejo aparte porque muchas veces no se considera una doble excepcionalidad. Estamos allí un poco en la cuerda floja, porque se considera que un déficit visual, auditivo o motriz no es una doble excepcionalidad, que cuando hablamos de doble excepcionalidad hablamos de un trastorno asociado o de algo que tiene que ver con lo que pasa a nivel cognitivo.
pero por mi experiencia yo me doy cuenta que si hay un déficit visual, auditivo o motriz, influye muchísimo a todo lo que sea, y para mí sí es una doble excepcionalidad de alguna manera, pero bueno, acepto que alguien me diga, pues para mí no es porque esto es otra naturaleza, pero bueno, recordaros que en todo caso, déjame que os haga una pequeña puntualización, estamos hablando de niños que pueden presentar también alto ritmo de aprendizaje, habilidades buenas de comunicación, gran variedad de intereses, buen sentido del humor, se pueden desenvolver correctamente en el entorno escolar, un nivel alto de razonamiento, en fin, todo esto tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo tratar concretamente la dislexia y la alta? Sí, ahora os hablaba cómo tratar la doble excepcionalidad a nivel genérico, pero concretamente, cuando es dislexia y alta, hablamos de detectar las dificultades concretas, intentar trabajar a su lado a partir de actividades específicas para sus dificultades, usar el juego como herramienta, como trabajo de posibles dificultades, no presionar, que son suficientemente autoexigentes y están frustrados suficientemente, intentar mantener la motivación y trabajar en la frustración, constancia y paciencia. ¿Cómo tratar la doble excepcionalidad cuando es trastorno, o sea, TDA y alta capacidad? Control estimular, cambios convenientes de disposición en el aula, ubicar al alumno para que se pueda distraer lo menos posible, acerca del profesor, eliminar materiales que no son importantes y que lo pueden distraer, evitar trabajos en grupos si no hay una buena moderación, porque consensuar en equipo puede ser muy complejo para este tipo de alumnado, potenciar la autonomía. Normalmente son alumnos que les cuesta mucho ser autónomos o autónomas y se les tiene que ayudar, adaptar tareas para que no sean tan largas o tan, más bien segmentarlas, ¿no? Hacer tareas más cortas, de fácil resolución y para que vayamos subiendo paulativamente de complejidad, refuerzo positivo, fraccionar, ¿no?, los trabajos o compactar las actividades. ¿Cómo tratar la doble excepcionalidad de autismo con alta capacidad? Anticipar, controlar, cambiar de la rutina, a la vez enseñarles a poner nombre a sus emociones, entrenarlos en habilidades sociales, en fomentar en que comprendan la intención y la conducta, desglosar las normas sociales para que tengan sentido y las puedan incorporar mejor, ayudar a que se entiendan posibles intimidaciones o burlas de los demás, que esta quizás es el miedo más grande que tienen las familias de una doble excepcionalidad con trastorno del espectro autista y la doble excepcionalidad, ¿no? Que haya un role-playing para comprender este código social, sensibilización del entorno para que integren a este alumnado, estrategias para afrontar situaciones nuevas. Y aquí os dejo el diagrama de RIN, que es de lo que más me suelen pedir, donde de esta manera visual intento que veáis que la doble excepcionalidad se mueve quizás en estos 3 diagramas, que hay características que tienen en común, que están así en blanco en el medio, que hay características típicas de algunos de los cuadros, de otros. Esto lo podéis, yo lo he reformado, está el de RIN con muchísimas más información, pero más concretamente para hablar de la doble o a veces de la triple excepcionalidad, y creo que esto es muy visual. Fijaros que en todo caso, en todos los cuadros nos encontramos que hay curiosidad, sensibilidad emocional, motivación por los intereses, un desarrollo asincrónico, un pensamiento creativo, unos estilos de aprendizaje muy diferentes a los convencionales. Y os invito a que lo leáis con profundidad porque nos ayuda un poco a dibujar estos cuadros, ¿sí? Bueno, una maestra amiga mía me decía, el alumnado con doble excepcionalidad es como un gran puzzle, ¿no? Que tienes que ir encontrando esas piezas para saber qué necesitan cada momento, ¿no? Y bueno, Kino es el gran conocedor de la conducta humana, ¿no? Que siempre ha sabido o supo ilustrar también mucho la conducta humana. Me gusta mucho esta tira. Obviamente, como él era argentino, cuando él habla de marzo, habla de principios de curso allí, como tienen el invierno, o sea, el otoño empieza en marzo, el principio de curso es en marzo, ¿no? Pero un poco lo que le pasa a Manolito en esta tira es lo que muchas veces, lamentablemente, me cuenta el alumnado con doble excepcionalidad que tengo en la consulta, ¿no? ¿Qué te está pasando en el colegio? Y me dicen desde septiembre, que es cuando empezaríamos aquí, ¿no? Creo que en algunos países de Latinoamérica sería marzo. Desde principio de curso a ahora no he entendido nada.
La sensación de que no están entendiendo, de que están perdidos constantemente. ¿Sí? Y aquí os dejo, pero ya no nos queda tiempo y os lo dejo para cada uno, para vuestro gusto y placer. Os explico que no sé si conocéis Big Bang Theory, esta serie, personajes que, si nos damos cuenta son de doble excepcionalidad, ¿no? Aquí tenemos a Sheldon Cooper, que él es una doble excepcionalidad como una casa, ¿no? Es una persona con altísimas capacidades. Si habéis visto la serie, os invito a que veáis clips o pequeños trozos. Es una doble excepcionalidad con un TEA, ¿no? Es una persona con muchas dificultades para entender el mundo relacional, para el mundo emocional. Obviamente esto es un show, intentan hacer reír, llevan a los personajes al límite, él y los demás, pero todos juegan mucho con la parte cómica de una doble excepcionalidad. A mí al principio no me gustaba que no había perfiles femeninos en la siguiente temporada, en las siguientes temporadas, y después de muchas quejas aportaron perfiles femeninos, pero para mi gusto no muy acertados, volvieron a caer en el tópico de que sí, en todo caso, si hay mujeres científicas, son mujeres serias, aburridas, medio monjas, en el sentido muy, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, a quien le interesa ver este clip de Sheldon, lo que hace es, en un momento dado, él se plantea que él es un hombre inteligentísimo que consigue publicar en revistas y en bueno, artículos y investigaciones de alto nivel, y trabaja para escuelas de altísimo nivel, pero en cambio no tiene o no sabe hacer amigos. Y le parece una tarea muy fácil, dado que la mayoría de la gente parece que tenga amigos, ¿no? Se va por el mundo hablando y relacionándose con los demás. Entonces él lo que hace es un teorema de la amistad. Sí, hay un clip en YouTube porque es muy conocido, como él hace una parte científica, racionaliza, le quita la parte emocional, que es lo que suele pasar muchas veces, ¿no? En las personas con alta capacidad y encima con doble excepcionalidad, donde intenta racionalizar esta parte emocional que él no consigue entender. Y entonces, evidentemente, no funciona su teorema porque las relaciones sociales tienen un componente emocional muy intenso que él quiere omitir para que se convierta casi en una teoría. Y creo que en todo caso es una serie que a quien le apetezca, los personajes casi todos, exceptuando la vecina, ¿no? Que intenta ser como el punto más compensatorio, son perfiles de personas con doble excepcionalidad, una alta capacidad y en este caso una dificultad o un trastorno asociado. Y en este punto yo terminaría mi presentación. Y sí, siempre me gusta dejarme que sea unos minutos para que comentéis si os apetece, preguntéis, opinéis o me digáis alguna cosa que os preocupe. Quien no tenga ganas de hablar ahora en público o en público entre nosotros, también me puede escribir. Nosotros somos Amisferi, veréis el correo, podéis escribirme y consultarme lo que queráis en privado. Veréis que en todo caso es info@hemisferi, en singular, hemisferi.cat. Quien esté interesada, estaremos encantadas de responderos. Quien tenga ganas de hablar ahora también. Los estudiantes también pueden así. Natalia, ¿podrías anotar tu correo en el chat, por favor? Sí, claro. Gracias. Perdón, habéis hablado dos a la vez y no. Sí. Yo diría ¿Quién quería hablar? ¿Mónica, puede ser? Yo fui la que pedí el correo en el chat. No sé si alguien más habló. Vale. Gracias, Natalia. No, por favor. En todo caso, a quien se le escape puede pedir ahí y opinar. Normalmente pongo el correo también en alguna de las transparencias estaba, pero puede ser que os haya pasado desapercibido. Podéis poner a mi atención en el asunto porque este es el global, o podéis buscarme, que también está en la página web, y es natalia.sarrats, recordáis que es con ese final, y @hemisferi, ese es en singular, .cat. Estaré encantada de contestar vuestras dudas, quien lo prefiera hacer a modo más privado, o si después de 2 horas estáis todas y todos cansados y ya tenéis ganas de iros, cosa que también entenderé. Y no Yo me quería hacer una ofenderé. pregunta, si podía Sí, ser. claro. Mira, la doble excepcionalidad entre altas capacidades y TEA, pero en las niñas, que yo me he encontrado un par de casos ya, es realmente complicado porque se enmascaran todavía más. Se las enmascaran dificultades. todavía más. Sí, Quería si nos podías hablar un poco de tu experiencia sobre este tema. sí. En las mujeres, tú ya lo has dicho, se enmascara todo más, pero todo, no solo la doble excepcionalidad.
¿sí? Parece que las mujeres estemos o nos programen como para ser adaptativas, resolutivas, camuflarnos, camaleonearnos, ¿no? Entonces, claro, esta es una variable que en este caso nos va en contra porque aún cubrimos más. Y además, en la adolescencia, las niñas ya en general no quieren destacar en nada, no quieren salirse del grupo, no quieren parecer ni las empollonas, ni las dificultosas, ni nada, quieren pasar más bien desapercibidas. Por lo tanto, todo lo que pase más bien en una edad secundaria nos cuesta mucho que nos permitan o evaluarlas o identificar o nada. Entonces, sí, es un tema añadido. Además, como las chicas, las mujeres en general, el género femenino, tiende a madurar antes, nos damos cuenta de esto casi siempre mucho más tarde. Si nos sirve de algo, os diría que casi todas las personas adultas que vienen y me explican su caso y hacemos como un reset de lo que ha sido su vida, casi siempre son mujeres con una doble excepcionalidad que vienen diciendo, tengo la sensación que quiero investigar en mí misma porque yo veo que hay cosas que como que no me acaban nunca de cerrar y quisiera, pues yo como he tenido otras características como me dicen, ¿no? Como he sido muy trabajadora, muy responsable, he tirado siempre adelante, pero yo me veía con muchas dificultades a veces. Y quizás estas características de responsabilidad, de cumplir, de exigencia, camuflan, pues que a lo mejor alguien te explique lo que te está pasando es que aquí hay como un cruce y no te permite pues tener un rendimiento más estable y lineal. ¿Sí? ¿Puedo hacerte una pregunta, Natalia? Por favor, A claro. ver, claro, antes he hablado de mi parte más personal, pero claro, en el trabajo me encuentro eso, con perfiles de adultos jóvenes que nos llegan o recién diagnosticados de TDA y altas capacidades, etcétera, etcétera. Me gustaría, claro, ¿qué planes, no planes individualizados, pero cómo trabajar con estos alumnos? Porque, por ejemplo, ahora estamos llevando a cabo un grupo de gestión del TDA y me gusta, y claro, tú has comentado durante la sesión que evidentemente trabajarlo de forma separada puede no dar los mismos resultados que de forma conjunta, ¿no? En este en este colectivo de estudiantes. Entonces, no sé, se me ocurre esta pregunta. Claro, yo te digo que Sí, estoy siendo muy nueva en esto de las altas capacidades, me por eso me he imagino, apuntado al curso. estás Entonces, entrando de cabeza. Fíjate que cuando se entra no se sale, ¿eh? En el mundo de las altas es adictivo, es muy apasionante. Bueno, al menos a mí me apasiona. Sí, el tema es que en primaria, en general, por ejemplo, el alumnado, claro, tiene una tutora o un tutor, y bueno, hay especialistas de música y tal, pero hay alguien que siempre está como muy presente, entonces esta intervención más holística se puede llevar a cabo mejor. Yo soy la que le hago mates, yo soy la que le hago lengua, yo soy la que, ¿sí? En secundaria, en la mayoría de los países, os diría, ya se mueve por especialistas. Entonces, por ejemplo, hay un niño que tiene un talento, digo, matemático, y a lo mejor en matemática pues la cosa tira muy bien, pero a lo mejor tiene, no lo sé, otro tema que influye a otras materias y a veces incluso los docentes no tienen ninguna comunicación más que una reunión de junta una vez al trimestre. Entonces, claro, se encuentran los profesores y uno va y en la reunión dice, uy, me invento el nombre, ¿eh? María, madre mía, es que no me hace nada, es un desastre. Y sale un profesor y dice, por favor, si María es una de mis mejores alumnas, ¿no? Y entonces, claro, nos quedamos todos como, ¿cómo puede ser? Es que entonces, claro, en secundaria es de más difícil, pero para mí es más necesario que haya al menos la coordinación de, si no pueden ser todos o todas, que haya algo que sea un poco el pegamento para que haya una intervención más integrada, porque es que si no, este niño o esta niña va como loco. En mates me sale todo bien, luego he sacado un 0 me invento, en filosofía, en inglés he sacado un 8, en no sé qué asignatura he sacado un 2. Es todo como muy, y de cara a unos padres y madres también es muy difícil. ¿Lo felicitamos por los excelentes o nos enfadamos porque ha suspendido 4? ¿Cuál es? ¿Me explico? Entonces yo por ya. eso apoyo mucho una intervención más completa, si se puede, claro. También, ¿eh? Porque a veces hay centros que no tienen los recursos para que esto se esté integrado, ¿no? Claro, ¿y sabes de alguna universidad referente en este campo que haya llevado a cabo planes de intervención hacia este colectivo, la doble excepcionalidad? No. Siendo todos Me voy a muy investigar un nuevos. poquito, a ver. Sí, Otra. estamos siendo todos muy nuevos y nuevas. Está todo aún Ya, muy, 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 muy nuevo.
Y ahí directamente os diría, esto sí que me parece gordo, que hay gente que cree que es especialista y no tiene en su haber un perfil de doble excepcionalidad, que está muy centrado en esta gente muy potente y punto. Imagínate si estamos verdes, o sea, las que estáis aquí o los que estáis aquí hoy, a lo mejor sois personas que en un futuro vais a ser agentes activos de dar a conocer más esta información o investigar si es que os interesa. Aún no, cada vez más, empiezan a salir libros interesantes y libros que hablan. María Sánchez Daudé, acabado con R, tiene un par de libros ya muy interesantes de qué es la intervención educativa, sobre todo en primaria, la que yo Acabado recomiendo. en Es R. María Sánchez Daudé con R, Ujú. pero Sánchez no lo pone nunca, pone María S. Daudé. Tiene un Vale. par de libros sobre la doble excepcionalidad o sobre la intervención educativa. A nosotras también nos gusta mucho, espera que los tengo aquí detrás y os lo enseño y a lo mejor, para no ponerme a buscar, todos los de Castelló, todos los de Garzón, todo lo que tiene que ver con alta capacidad de intervención y didácticas directas, os va a gustar un montón. Susana Arroyo, que es la directora de Hemisferio, pero tiene el libro de las emociones en las altas capacidades, que también os lo recomiendo muchísimo, no solo para la doble excepcionalidad, sino para entender la alta capacidad y además la doble excepcionalidad a nivel emocional, que es tan fundamental. ¿Os habéis dado cuenta por el tema que lleváis en el curso y también en vuestras vidas personales, que si conseguís descifrar o entender o acompañar bien emocionalmente a un alumno o una alumna o quien sea, tenéis 80 o 70% del trabajo hecho? Es decir, si este niño o niña con doble excepcionalidad no tenemos recursos para una buena intervención educativa, pero emocionalmente lo podemos entender y él confía en nosotros o ella, ya tenéis parte del trabajo hecho, por experiencia os digo. ¿Sí? Sí, nos faltan recursos, profesorado o formas de darle una respuesta educativa a la altura, ¿no? Necesaria. Bueno, pues os libero. Muchas gracias por la respuesta. Por favor, faltaría más. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestras aportaciones. Habéis sido maravillosas. Me ha gustado mucho estar con vosotras esta tarde. Cualquier cosa, por favor, a mi correo sin problema. Muchísimas gracias. Gracias. Una buena tarde. A vosotras, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por todo. Hasta luego. Hasta luego, Bye. muchas gracias. Un placer. ¿Y todas somos mujeres o qué? Había, no. Y Ah, había, vale. sí. Siempre vamos por delante. Sí, Venga. nosotros estamos acá en Guadalajara, en México. Ajá. Entonces, esto se nos hace también muy interesante. Muchas gracias. Oye, Ah, pues encantada. decías de una autora para el apoyo emocional de de la doble excepcionalidad. ¿Qué me has preguntado, perdón? Hablabas de una autora que trabajaba el tema del apoyo emocional. Bueno, vais a tener sesiones con ella, Susana Arroyo, que no es Ah, porque yo la conozca, pero ella no lo sabe, que os estoy recomendando su libro, pero realmente me parece que es su libro que se llama La cara oculta de las altas capacidades y se basa solamente en las emociones, me parece realmente buenísimo para entender el perfil emocional, no solo de la doble excepcionalidad, sino de las altas capacidades en general. Ella se ah. enfadará de que lo hayáis recomendado, no, no se enfada, ¿eh? Ella no lo sabe, pero realmente de manera genuina pienso que os puede ayudar muchísimo. No, muchísimas gracias, ¿eh? A Mucho gusto. vosotras, un saludo hasta Guadalajara, maravilloso. Gracias. Que estéis todas muy bien. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.